Hace mucho, el Dios Supremo creó este mundo y ordenó a los animales descender para proteger a los jóvenes e inexpertos humanos y guiar sus pasos. Y cuando llegara el día en que los humanos pudieran sostenerse por sí mismos, debían unirse a la tierra como las criaturas que la habitan y hacer que el mundo prosperase. Así, los siervos del Señor, investidos con la voluntad del Dios Supremo, descendieron al mundo y enriquecieron la vida humana, construyendo un estado para la gente y para sí mismos. Este estado, fundado en los albores del tiempo, no es otro que el Imperio Beast. El conde del condado de Lexi, en la capital del Imperio Beast, era un hombre muy severo. De repente, envió a su hija a casarse al norte, y su doncella estaba muy preocupada por ella. Pero ella le dijo a Ellie que no se preocupara, porque era inteligente y confiable, y la joven dama se despidió de su doncella. Y ésta le deseó un viaje bendecido por el conejo. Shail y Lexi tenía 9 años, y ahora debía entrar en la familia Greywolf. Era un matrimonio entre un conejo desvergonzado y un noble lobo. Se dice que el Imperio Vistria fue fundado por animales, siervos de un dios. Según este mito fundacional, en la familia imperial Salador, junto con las casas nobles del imperio, cada uno venera a un animal como su deidad ancestral, símbolo de su sangre. Entre ellos destaca el ducado Greywolf, la gran casa del norte, adoradores del lobo, guardianes del norte, conocidos en todo el reino como la hoja de acero del imperio. En comparación con ellos, la familia Lexi solo acumuló riqueza gracias al comercio. No son más que nuevos ricos, comprando un árbol genealógico para ascender en la alta sociedad. Porque esta familia infló ridículamente su linaje, solo para colarse en la alta sociedad, y al condado Lexi siempre se le tildó con el insultante apodo de conejo desvergonzado. Pero este matrimonio con Greywolf favorecía a la chica. Era una gran oportunidad para escapar por fin de las garras de su padre. E incluso, aunque su futuro marido sea solo un niño de 7 años, pero a juzgar por los supuestos retratos del duque y la duquesa, seguro que será un bombón. Sheila siempre quiso un hermano pequeño, así que si lo cuidaba bien, podrían divertirse juntos. Esperaba ansiosamente ese momento y pensaba en cómo sería su marido. Callion Greywolf y Sheila Lexi fueron declarados marido y mujer. Se suponía que debían amarse y confiar el uno en el otro, pero en esta ceremonia, la novia se sentía incómoda por un detalle importante. La boda se celebró solo con la novia, sin el novio. Aunque los Greywolf son una familia muy noble, y la ceremonia fue más que modesta, el novio ni siquiera apareció en el horizonte. Pero a Sheila le incomodaba otro detalle más. La mirada del duque Greywolf era muy extraña. La chica no podía estar segura, pero definitivamente algo no andaba bien aquí. Le informaron que el joven amo Callion ya estaba en su habitación, así que estaba solo en la alcoba nupcial, sin siquiera asistir a la boda. Pero Sheila había llegado tan lejos que ya no podía volver a casa. Al entrar en la habitación, vio que no había nadie allí, y entonces sintió un olor, mejor dicho, un hedor, agudo, amargo, parecido al maíz seco. Pero la habitación estaba limpia, y era un misterio de dónde venía ese olor. Resulta que Callion no vino a la boda ni estaba en la habitación. La chica pensó que simplemente le desagradaba muchísimo. Se preguntaba por qué la familia Greywolf la había elegido a ella como novia, y la idea la aterrorizó. Pensó que querían usarla como sacrificio. Quizás entre los nobles adoradores de depredadores, aún hay casas bárbaras que sacrifican herbívoros a sus dioses ancestrales. Quizás su futuro sea una sopa de conejo, así que tenía que escapar urgentemente. De repente, un sonido extraño resonó desde afuera. La chica intuyó que provenía del vestidor. Con cautela, se acercó a la puerta y giró el pomo. Al entrar al vestidor, vio una bolita de pelusa tirada en el suelo. Tenía la nariz metida entre las patas y sollozaba suavemente, pero sus ojos azul celeste eran idénticos a los del duque Greywolf. Sheila comprendió que ese debía ser Callion. Aunque las familias veneraban animales como dioses ancestrales, había un significado oculto. En el Imperio Beast, en casos muy raros, mutantes nacían con la forma del animal sagrado de su familia. Sheila Lexi nació como un conejo junto con su hermana gemela, Layla, pero incluso en el Imperio Beast, que venera a los animales, un noble que mostrara abiertamente tal forma animal era considerado una gran desgracia. Por lo tanto, los mutantes nacidos en forma animal nunca eran tratados con respeto. Por esta razón, el conde Lexi siempre llevaba consigo solo a Sheila, quien tuvo éxito al humanizarse temprano, presentándola como su única hija.
La verdadera razón por la que el duque Grey Wolf aceleró este desventajoso matrimonio fue que su único heredero es un mutante. A los 7 años, ya debería haber aprendido a mantenerse erguido en forma humana, a estudiar la dignidad personal y la etiqueta noble, pero ahora ni siquiera podía sostenerse sobre 2 patas. Era solo un pequeño cachorro con orejas caídas. Ahora la chica entendió la razón por la que no vino a la boda. Calion nació como lobo y aún no había tomado forma humana, pero no quería que lo miraran con desprecio, y mostrando los dientes, se abalanzó sobre la niña. El clan Grey Wolf, arraigado en la parte norte del Imperio Vist, bajo el nombre de Hemlock, guardaba una historia transmitida de generación en generación, cuando los demonios emergieron de las rocas de Hemlock, devorando a la gente y trayendo el caos al mundo. Un guerrero negro, enviado por la voluntad del Señor, con una sola espada derrocó todo el mal y trajo la paz. Era la leyenda del lobo negro, el héroe predestinado, llamado a restaurar el norte, el heredero del clan Grey Wolf, nacido con el destino del lobo negro. Calion Grey Wolf no quería que lo ignoraran. Sheila intentaba explicar que no lo estaba ignorando en absoluto. Le pidió que no fuera tan brusco con ella, ya que ella misma, hace solo unos años, era un conejo. A veces, sus orejas todavía salían cuando se asustaba, y cuando se enteró de este matrimonio, se sorprendió tanto que las orejas se le salieron, e incluso su padre la regañó por eso. Pero incluso después de esas palabras, el lobezno se apartó y siguió ignorando a la chica. Sheila le recordó cómo los norteños supuestamente adoran a sus esposas con la lealtad de un lobo gris, pero al parecer era mentira, y él solo dijo en voz baja que nunca quiso casarse. La chica quería saber la razón, si era porque su familia era inferior a los Grey Wolf, o porque su familia era simplemente un montón de conejos desvergonzados. O tal vez simplemente la odiaba. Pero el lobezno no respondió nada y simplemente salió corriendo. Se escondió en un nuevo lugar y solo intentaba evitar responder a esa pregunta. Cuando Sheila intentaba alcanzarlo, Calion gritaba que ese matrimonio no era válido. Después de todo, él ni siquiera estaba allí, y una boda así con una sola persona se consideraba una farsa. Resultaba que él no había ido a propósito para que el matrimonio se considerara nulo. Sheila reflexionaba en voz alta sobre cómo, en el camino, se había sacudido durante un mes en un carruaje incómodo, emocionada por la idea de casarse con él, y ahora tenía que regresar. Justo cuando se giraba hacia la salida, Calion le dijo que había un depósito en el ala este, en la planta baja. Tenía que encontrar a Henry allí, y él organizaría un carruaje de vuelta a la capital, así que su partida estaba planeada. Entonces no se entendía por qué siquiera se habían molestado en enviar la propuesta de matrimonio. Y tras despedirse de Calion, la chica salió por la puerta. En ese momento, el lobezno empezó a gemir. No creía haberla ofendido con sus palabras, pero le preocupaba no haberse despedido. Asomó la nariz por la puerta. Olió que su aroma aún estaba allí, y de repente, Sheila apareció de la nada. Intentó atrapar al lobezno, pero este logró escapar de vuelta al vestidor. Ella gritó que no pensaba irse a ninguna parte y que ahora esta era su casa. Hoy lo dejó ir, pero no pensaba regresar a ninguna parte, así que le pidió a su esposo que lo averiguara. Estaba segura de que podría manejar fácilmente a un cachorro como él, así que no necesitaba irse a ninguna parte. E incluso aunque la boda fuera ficticia, la ceremonia ya se había celebrado. La niña decidió obstinadamente quedarse aquí y convertirse en una verdadera fuerza detrás de este castillo ducal. Una valiente niña de 9 años tenía dulces sueños. De repente, empezó a soñar con su padre, que la regañaba, gritando que si el mundo se enteraba de la existencia de Layla, su familia llegaría a su fin. Al despertar, se dio cuenta de que solo había sido un sueño, pero empezó a preocuparse por si todo estaba bien con su hermana. Al ver que la puerta de la habitación estaba abierta, Sheila se dio cuenta de que Calion se había ido en medio de la noche. En ese momento, la jefa de las doncellas de esta mansión ducal, llamada Sandra, fue a conocer a la niña. Ella ayudó a la niña a vestirse y prepararse. Y la niña preguntó si no había visto por casualidad a Calion, pero ninguna de las sirvientas lo había visto jamás. Era extraño que ni los sirvientes del castillo del duque lo conocieran, y averiguó a qué hora se levantaba su señoría. Fue a ver al duque Grey Wolf y quería hablar con él, pues en la boda solo se vieron de pasada. Él aún irradiaba un aura fría e imponente. El duque Christopher Grey Wolf era silencioso y frío. Él le pidió a un sirviente que llevara comida a la mesa, y le ofreció a Sheila que se sentara a la mesa. La chica se preocupó. Estar cerca de él no era broma, tenía un aura poderosa.
El duque le ordenó responder honestamente a las preguntas. Le preguntó si se había visto con su hijo la noche anterior. Sheila lo confirmó, diciendo que su hijo es muy encantador. Y el duque le dijo lo mismo en respuesta. También escuchó que nació mutante. Pero la chica recordó las palabras de su padre, que nadie debía saberlo, si no quería ver a su familia derrumbarse por su culpa. Ahora parecía una verdadera dama, y Christopher le preguntó si entendía de qué estaba hablando. La chica entendía que debía hacer todo lo posible para ayudar a Callion a volver a ser humano lo antes posible. Christopher se levantó de la mesa y se dirigió a la salida, justo cuando traían la comida. El sirviente halagó a Sheila, diciendo que es una pequeña duquesa realmente maravillosa, pues entendió las palabras del duque en su primer encuentro. Su excelencia siempre fue de pocas palabras. Se comunicaba mayormente con caballeros, y en un mundo de estricta jerarquía, las palabras sobran. Ahora ha llegado la hora de la comida. Sheila se sorprendió gratamente al ver que para la dulce conejita habían preparado achicoria para el desayuno. Debido al terreno montañoso, la cocina del norte se basa más en verduras que en carne, y la chica pensaba que jamás volvería a comer su amada achicoria. Se preguntó si acaso el duque había ordenado prepararlo para ella. Tal vez no era tan frío como aparentaba. La persona que le sirvió tan deliciosa comida fue el mayordomo principal, Antonio Verdo. Él le pidió a la niña que lo llamara simplemente Antonio. Sheila comprendió que el mayordomo principal, a diferencia de otros sirvientes, conocía la condición de Callion. Decidió aclarar este asunto con él. Pero resultó que el duque nunca restringió los movimientos del joven amo. Sheila no entendía por qué las sirvientas decían no haberlo visto antes. Seguramente era porque el joven amo no solía salir al exterior. Resultaba que, en realidad, nadie amenazaba ni encerraba al chico. Y, de hecho, Christopher nunca dijo que, si su hijo no se convertía en humano, ella perdería su puesto de pequeña duquesa. Ahora Sheila comprendía que debía acercarse a Callion lo antes posible, pero no tenía idea de dónde buscarlo. Sheila encontró una huella en el suelo, pero no había olor, y si no estaba en la alcoba nupcial, debía buscarlo en otro lugar. La niña preguntó al servicio dónde se encontraba la habitación del joven amo, pero la doncella Hannah le advirtió que estaba estrictamente prohibido entrar en esa habitación sin permiso. Sheila insistió en que era la esposa de Callion y tenía derecho a saber dónde estaba su marido. Al acercarse a la puerta de su habitación, sintió ese aroma. Eso significaba que el chico definitivamente estaba dentro. Pero tan pronto como cruzó el umbral de la habitación, un fuerte olor la golpeó. La habitación estaba oscura, sucia, y las cosas estaban esparcidas. Y debajo de la cama estaba sentado, con los ojos brillantes, una pequeña masa de pelo. Al darse cuenta de que la chica lo había encontrado, inmediatamente decidió esconderse en otro lugar. Pero Sheila empezó a toser por ese hedor penetrante, y el lobezno gritaba, ordenando a la chica que volviera a la capital. Sheila le rogaba que saliera de debajo de la cama, ya que él mismo podría enfermar si se quedaba en esa habitación demasiado tiempo. Pero él hundió su hocico en su cola y no quería hablar con ella. De repente, un hombre apareció tras Sheila y le dijo que la entrada estaba prohibida. Pero al darse cuenta de que era la joven esposa del amo, se disculpó, pues solo era un humilde sirviente. Ella notó que su ropa y postura se parecían más a las de un cazador que a las de un sirviente. El hombre explicó que Callion no gustaba de las mujeres, evitaba a todos los sirvientes, pero sobre todo a las criadas. Pero el joven amo no le dejó terminar y, saltando de debajo de la cama con una mueca, comenzó a ahuyentarlo. Dubitativo, el sirviente Henry dijo rápidamente que debía retirarse para que pudieran hablar. El chico insistió en que cumpliera su promesa, pero Henry no sabía qué hacer ahora. Dirigiéndose a Sheila, le explicó que al joven amo le gustaría que volviera a la capital. Henry era realmente un cazador. Solo venía al ducado para entregar provisiones o limpiar la habitación de Callion. La partida de la niña ya estaba bastante bien planeada, pero ella entendía que, aunque todo estuviera tan cuidadosamente preparado, cuando volviera, su padre simplemente la atraparía y la enviaría de regreso. Henry dijo que el joven amo había preparado provisiones secretas para ella. El cofre con monedas de oro era suficiente para que Sheila pudiera contratar sirvientes que la cuidaran en alguna tranquila zona rural, y si necesitaba más dinero, Callion estaba dispuesto a conseguirlo. Pero la niña nunca dijo que estaba de acuerdo con irse. Le preocupaba que el chico la odiara hasta tal punto. Henry intentaba convencerla de que no era así en absoluto, y en realidad, el joven duque había desarrollado afecto por la chica.
Aunque no lo decía con tantas palabras, era obvio. Después de todo, el joven duque era indiferente a todos y despreciaba a la mayoría de la gente. Pero observó durante mucho tiempo el retrato de la niña que Henry le había mostrado. Shaila no entendía por qué él intentaba echarla si le gustaba. La chica ignoraba que en la historia de los Grey Wolf nunca hubo divorcios, ni uno en 400 años. Esa familia es famosa por su profunda lealtad. Permanecen fieles a su familia, a sus esposas y a la gente de su dominio. Este clan, aunque visto como poco sensato, a diferencia de otros, prefirió ser guardián de la frontera a mudar su hogar a la capital. Henry, por supuesto, no podía asegurar que entendía por completo las intenciones del joven duque, pero al parecer quería anular el matrimonio como un gesto de cortesía, para que Shaila pudiera encontrar a otro marido maravilloso. Pero ella no pensaba buscar nada mejor que al heredero del ducado. Henry comenzó a insinuar que Callion no era del todo normal. La chica incluso se preocupó y preguntó qué le pasaba. Pero es que el heredero del ducado era un mutante. Hasta la saciedad había escuchado a su padre hablar de lo grande que era esa fisura en el mundo de la nobleza. Sheila recordó a su hermana y esperó que estuviera bien y que Ellie la cuidara. Ellie era su vieja amiga y una sirvienta confiable, pero si su padre cambiaba de opinión, no sabía qué podría pasarle a su hermana. Sheila debía convertir a los Grey Wolves en sus aliados leales lo antes posible, y solo entonces podría pedir que trajeran a su hermana. La chica entendió lo que Henry le decía, pero esa era la idea de Callion, y a ella le gustaba mucho este matrimonio, y definitivamente no iba a volver a la capital. Y dado que el joven duque no se comunicaba con nadie, era cercano a Henry y Sheila le pidió que la ayudara a acercarse a Callion. Armada con equipo de protección, agua y una fregona, la joven dama se dispuso a limpiar la habitación de su esposo, y si estaba aburrido, podía venir a mirar. Su padre nunca le asignó una sirvienta a su hermana, así que ella misma limpiaba su habitación, la bañaba y la llevaba a pasear, por lo que para ella cuidar de un perro callejero como él sería pan comido. Y Sheila comenzó a limpiar la habitación con gran entusiasmo. Pero parece que solo ha estado rascando esta esquina durante una hora y está muy cansada. Esta habitación resultó ser una verdadera tortura para ella. La chica bajó y pidió ayuda a Hannah, pero esta estaba atónita al ver a su ama, y le explicó que la habitación de Callion era un caos increíble, así que quería pedirle a la doncella algo útil para limpiar. Shaila no podía permitir que siguiera viviendo en toda esa suciedad. Para ayudar a la joven, Hannah decidió proporcionarle su arma secreta, pero aún dudaba de si la joven ama podría hacerlo todo sola. El arma secreta de Hannah resultó ser un limpiador especial de la compañía del conde Lexi. Escribían frases publicitarias en cada caja para venderlo a un precio elevado. Pero el rendimiento de este producto era realmente bueno. Terminando por hoy, Shaila le prometió a Callion continuar al día siguiente, pero el lobezno insistía en que era suficiente y debía volver a la capital. La joven dama no iba a cambiar de opinión y se despidió hasta mañana. Sacó de la habitación una montaña entera de basura. Hannah decidió ayudarla un poco y dejó notas indicando dónde poner la ropa sucia y la basura, y dónde estaba la toalla para mantener manos y rostro limpios. Después de que Sheila terminara de limpiar, Hannah le sugirió que se diera un baño. Tras un trabajo tan duro, era simplemente celestial. Ahora sí que podía descansar como es debido. La chica agradeció a Hannah por cuidarla ese día. Después de todo, ella fue quien dejó el carrito en el pasillo y preparó todo para su descanso, sin que la joven siquiera lo pidiera. Pero la criada lo hizo para ganarse el favor de la joven ama, quien un día se convertirá en la duquesa de la casa Grey Wolf. Todos conocían la historia de que cada duque Grey Wolf amaba muchísimo a su esposa y cumplía todos sus caprichos, excepto los imposibles. Así que el verdadero poder residiría en la dama. Por eso Hannah le pidió a Shaila que no le estuviera tan agradecida, porque era una aduladora de primera. Además, esperaba que la joven ama le subiera el sueldo más adelante, le asignara tareas importantes y la ayudara a ascender. El relato de la criada provocó una carcajada hasta las lágrimas en la joven dama. Hannah probablemente no sabía que los verdaderos aduladores solo saben hablar bonito y no ayudan de corazón. Shaila prometió que algún día la ayudaría a ascender, así que debía escuchar atentamente. La chica quería saber qué había dentro de la habitación de Callion, pero la criada nunca había entrado. Shaila vio algo en el techo de la habitación. En el techo se extendía un enorme lienzo con las interminables montañas Hemlock y los demonios que venían de allí. Con una espada de acero, bendecida por los dioses,
Un guerrero golpea a los demonios. Era una historia heroica por la que el norte es famoso, la leyenda del lobo negro. El lienzo fue pintado el 1 de diciembre de 1277, cuando Calion aún estaba en el vientre de la duquesa. La niña le preguntó a Hannah, ¿y si ella fuera la del profecía? Pero nació mutante, y en lugar de un lobo negro, era blanco. Shayla supuso que ella probablemente se escondería en su habitación, pensando que había decepcionado a todos. Hannah entendió que la pequeña ama se refería al joven amo. Le intrigaba qué haría Hannah en su lugar. La joven se quedó pensando e imaginó estar en esa situación. En ese momento, el lobezno salió de debajo de la cama. Cuando Shayla limpió, la habitación se veía muy diferente. Él pensó si le había costado hacerlo, y no entendía por qué se esforzaba tanto por él. De repente, la puerta de la habitación se entreabrió y apareció Henry, extendiendo una bolsa con lo que el joven amo le había pedido. Calion dijo que dejara la bolsa en la puerta, y me rogó que no le contradijera y que hiciera lo que se me ordenaba. El saco cayó al suelo, esparciendo polvo y suciedad por todas partes. Calion dormía, como siempre, debajo de la cama. De repente, al amanecer, se levantó de un brinco y gritó el nombre de la niña por toda la habitación. Pero esta vez ella no estaba en la habitación. Era muy extraño, ya que normalmente venía todos los días. El lobezno caminaba en círculos por la habitación, pensando dónde se había metido Shayla. Incluso pensó que había regresado a la capital. Si eso fuera así, incluso se alegraría. Pero de repente se le ocurrió que podría haberse perdido en el camino. Shayla aún no conocía este lugar. Podría haberse ido a cualquier parte. Calion corrió hacia la salida para salvar a la niña. Mientras tanto, Shayla caminaba cansada por el pasillo. Tuvo mucho trabajo ese día y terminó tarde. Por la mañana, fue al castillo interior con Sandra. Durante el día, Antonio le explicó sobre los fondos estatales. Luego recorrió la finca ducal y memorizó el horario principal del territorio. Le esperaba una montaña de trabajo, pero la chica debía afrontarlo. Al acercarse a la habitación de Calion, vio que la puerta estaba abierta. Había pelo suyo debajo de la cama, pero no se sabía a dónde había ido él. Y de repente escuchó un sonido familiar. Era su pequeño lobezno, Calion, pero al verla, se indignó de que la chica aún no hubiera regresado a la capital. Y ahí Shayla comprendió que él fue a buscarla, porque pensó que se había ido del ducado. Pero él intentaba con todas sus fuerzas demostrar que no era así. Ella ansiaba abrazarlo y besarlo, pero se contuvo, pues un beso impulsivo podría arruinarlo todo. Y la pequeña dama se dirigió a limpiar la habitación. La limpieza estaba casi terminada, solo faltaba un poco. El viejo armario realmente debía desecharse. No encajaba con la habitación y estaba en mal estado. No sería que aún hubiera ropa que Calion pudiera usar. Tal vez guardaba algo importante. Shayla le preguntó a Calion si podía abrir ese armario, pero a él le daba igual, y dijo que podía hacer lo que quisiera. La niña abrió la puerta con precaución, y un terrible olor a polvo le golpeó directamente en la nariz. Si un niño nacía mutante, su madre estaba condenada a muerte. Por eso Shayla y su hermana jamás conocieron a su madre. Calion corrió la misma suerte: nacer y perder a su madre al instante, y luego cargar con el peso del luto paterno por ella. En el armario había ropa de bebé, toda nueva, exquisitamente confeccionada y sin estrenar. En la puerta había una inscripción que la madre de Calion hizo esperando al bebé en invierno del año 1277. Tras mirar la cama que había en la habitación del niño, Shayla decidió quedarse a dormir allí. Se tumbó en la cama y se tapó con la colcha. Le daba igual un lobo negro cualquiera. Le gustaba el pequeño y tierno cachorro blanco Calion, y pasara lo que pasara, decidió protegerlo. Por la noche, la niña se despertó por un olor extraño. El olor provenía del balcón, y allí estaba Calion, sentado y comiendo algo. Tapándose la nariz, Shayla se acercó a ver qué comía su esposo. Calion, en su forma bestial, debía ser más sensible a los olores. ¿Cómo lo soportaba? La niña gritó para que lo escupiera de inmediato, pero al tomar al cachorro en brazos, notó que estaba muy delgado y el pelaje daba volumen. Resulta que, en lugar de comida normal, comía cualquier tontería. Calion había estado comiendo ajo común todo el tiempo, una especia del Puerto del Este, olor fuerte, sabor picante y amargo, apodada semilla del diablo. Shayla intentaba averiguar por qué el niño comía ajo, y él le contó que le había pedido a Henry que se lo consiguiera. «Porque si comía 100, podría convertirse en humano». Escuchó al mercader oriental decir que, en una lejana tierra del este, un oso comió 100 ajos y se hizo humano.
La niña intentó explicarle que todo eso eran tonterías. Callion se preocupó por si había hecho algo mal. Quizá debió comerse los 100 de golpe, pero él podía comer uno al día. Ya se había comido 81. La joven ama abrazó con fuerza al cachorro de lobo y le contó que los mercaderes inventan esas historias para vender sus productos. Pero el chico mismo pensaba que era algo extraño. Y entonces la niña le dijo que sabía cómo convertirse en humano. Después de todo, ella misma nació como conejo y ahora es humana. Pero en realidad no lo sabía. Aunque gracias al conde Lexi aprendió a mentir, y cuanto mayor es la mentira, más emociones inviertes en ella sin remordimientos. Y en el momento en que alguien cree en ella, la mentira se convierte en verdad. Y Shayla prometió que él se convertiría en humano si la escuchaba. Ella no podía contarlo antes. Él se escondía bajo la cama, ordenándole volver a la capital. Ahora Callion quería saber cómo ser humano, pero no era magia. Debía seguir su entrenamiento al pie de la letra. El primer paso era alimentarse bien. El pequeño lobo realmente echaba de menos la carne. La niña sabía que sin ella sería un desastre. Por la mañana, anunció al duque que lo sentía, pero desayunaría con Callion en su habitación. Tomando su desayuno, salió del comedor. El mayordomo opinó que la joven duquesa no era una niña normal, sino una figura prometedora. Acogió a una norteña y renovó la habitación del duque. El padre pensó que quizás el matrimonio no fue un error, pero esa niña ni siquiera hacía berrinches. Pero él notó que la chica tenía mucha prisa. Según Shayla, el duque debía vigilar lo que comía su hijo. El lobezno atiborrado yacía en el suelo. La chica quería alzarlo para ver si había engordado, pero él no se dejaba. Y entonces ella afirmó que este también era el primer paso para convertirse en humano. Pero el chico ya se preocupaba de que ella intentara sobornarlo con comida para luego encubrirlo. Shayla estaba molesta de que él desconfiara de un conejo tan inocente como ella. Decidió mostrarle pruebas y, si aún así no le creía, entonces, después de eso, regresaría a la capital. La chica pidió que no la llamaran Shayla, sino Shasha. Ese era su apodo. Aparentemente, en la capital, los miembros de la familia tenían prohibido llamarse por sus nombres completos. Y si Callion ignora esto, será un niño muy malo. Así comenzó a establecerse la jerarquía entre ellos. Pero el lobezno no tenía apodo, así que le dijo a la niña que eligiera uno. La joven propuso llamarlo Coco, pero él se negó rotundamente. El apodo Lily tampoco le gustó nada al chico. Después de todo, era un lobo y quería un nombre genial. Y entonces Shasha sugirió llamarlo León, y él aceptó encantado. Y ahora que son tan cercanos como para usar apodos, jamás deben traicionarse. Ahora el lobezno debía jurar por su nombre, pues le esperaba un gran secreto, porque si éste salía a la luz, ella podría morir. Y Callion comenzó a hacer el juramento. Levantó su patita y Shasha vio lo suaves que eran sus almohadillas y sintió muchas ganas de tocarlas. Ahora era el momento de demostrar que decía la verdad. Apretando los puños, la niña se concentró y gritó algo. El lobezno se sorprendió muchísimo por lo que vio. ¿Será que de verdad era Shasha? Frente a él, ahora estaba sentado un pequeño conejo con largas orejas. Callion al principio no podía creer que fuera verdad. Empezó a correr a su alrededor, gritando alegremente que Shasha se había transformado en un diminuto conejo. El lobezno corrió alegre hacia ella, pero Sheila lo detuvo con su patita, pues ahora, siendo un conejo, la situación la aterraba. Esas enormes garras eran como armas letales. Si esos dientes afilados la alcanzaban, moriría, pero no lo diría. Debía mostrar la dignidad de una líder. Por eso, la coneja le dijo que se alejara, apelando a las buenas maneras. El lobezno corría a su alrededor, embelesado con la conejita que olía a vainilla. Lion ansiaba tocarla, pero la chica se lo negaba rotundamente. Entonces, suplicó que le permitiera lamerla solo una vez. Desprendía un aroma delicioso, y su pelaje se veía tan suave y hermoso. Sheila comenzó a enseñarle cómo volver a ser humano. Debía concentrarse y apretar los glúteos. Y decir con convicción que eres humano, que posees un cuerpo hermoso y puedes erguirte con orgullo. Y así, Shasha volvió a ser humana una vez más. Pero entonces Leon notó su dolor, y ella se sentó en el suelo. La chica dijo que estaba bien, solo que había pasado mucho tiempo desde su última transformación. La última vez que se transformó en conejo tenía 6 años. Su hermana estaba triste y ni siquiera comía su brócoli favorito. Y Shayla se transformó en conejo por ella. Y después de eso la regañaron muchísimo. Recordar ese horror era muy difícil, pero ahora le tocaba a Callion intentar transformarse. Se sentó en el suelo y, concentrándose,
comenzó a repetir que era humano, y el cachorro se puso de pie sobre sus patas traseras, pero le parecía que ya era humano. Shayla no pudo contenerse y abrazó esa bolita de pelo. La chica le contó a Lion que el hecho de que se transformara en conejo era un secreto para todos, y si alguien se enteraba, la venderían a un circo. Pero en el norte, las promesas valen más que la vida misma. Y pase lo que pase, Leon cumplirá su promesa a Shasha. Y Callion le prometió a Shayla que nunca la traicionaría. Pero Shasha no podía confiar en ese cachorro gordito, ya que ella era quien debía protegerlo. Ella se dirigió a Leon, necesitaba decirle algo, y él comenzó a menear la cola alegremente, porque ella lo había llamado por su apodo por primera vez, y eso le agradó mucho. Se abalanzó sobre la niña y comenzó a lamerla. Un día, Shayla comenzó a escribir una carta a su niñera. Escribió que estaba bien en el norte, que las montañas Hemlock eran frías y duras, pero que la gente era amable y la trataba bien. Pero la niña tenía que elegir sus palabras. Si a su padre no le gustaba alguna formulación, esta carta no llegaría a la niñera, y después de que la niñera leyera, le mostraría la carta a Ellie. Al final de la carta, firmó como Shayla, que siempre reza por el bienestar del conejo. Cuando Ellie lea esto, entenderá el significado oculto. Esto significaba que la niña quería saber si todo estaba bien con su hermana, si estaba enferma o herida. Le pedía que se lo hiciera saber, porque sin Shayla debía sentirse sola. Su padre dijo que si la descubrían, diría que era un conejo doméstico, así que ni siquiera la dejaba salir de la jaula. Y Shayla ansiaba liberarla. Pero las montañas del norte son demasiado frías, y el viaje hasta aquí dura un mes entero. Es demasiado peligroso para un conejito, y si el conde Lexi se entera de su desaparición, se desatará el caos. La niña debe convertirse en una Grey Wolf perfecta. Debe trabajar duro hasta que sea indispensable para todos. Solo entonces el conde Lexi no podrá tratarla con indiferencia. E incluso si se lleva a su hermana, no podrá decir ni una palabra. Sus reflexiones fueron interrumpidas por Antonio, que llamó a la puerta y, disculpándose, le preguntó cómo iba su relación con el joven duque. Sonriendo, Shayla confirmó que todo iba bien. Lion es un buen chico y se han acercado bastante. Y cuando la niña contó que incluso se le había subido a las rodillas, Antonio se entusiasmó, ya que ella era la primera persona a la que el joven duque permitía acercarse tanto. Desafortunadamente, ni el duque ni Antonio se le acercaban nunca primero. Resulta que Callion realmente evitaba a todos, y Shayla quería saber la razón. Antonio contó que el niño nunca había sido sociable, pero después de un desafortunado accidente, todo empeoró mucho. Hace 5 años, cuando el joven duque tenía apenas 2 años, fue secuestrado por una de las criadas. Al oír esto, la joven dama se quedó profundamente sorprendida. La criada vio a un adorable cachorrito que parecía estar solo, así que se lo llevó a casa para colmarlo de cariño. Lo ató con una correa en su casa. Desde entonces, él empezó a evitar aún más incluso la mirada de la gente, y en especial, llegó a odiar a las criadas. Por aquel incidente, ella salió relativamente bien librada. La criada simplemente fue expulsada de la casa, todo porque el joven duque no quería revelar su identidad. La muchacha se sorprendió de que él no pudiera decir ni siquiera su propio nombre. Debía de odiar que lo trataran como a un lindo perrito doméstico, y decir que aquel lobezno era en realidad el joven duque Greydolf le resultaba aún más insoportable. Antonio pidió a la joven señorita que ayudara al joven duque a volver a ser él mismo. Shayla decidió preguntarle a Hannah, si ella fuera un joven duque mutante y no pudiera decirle a la gente quién es, ¿cuál sería la razón? Posiblemente el problema sería la reacción de la gente, pero si se tratara del joven duque Grey Wolf, el único heredero del norte, la cosa cambia, porque aquí en el norte nadie se atrevería a tratar mal al joven Grey Wolf. Y el duque es diferente del conde Lexi. Al menos ellos no encerraron a Callion, ni lo trataron con crueldad por no ser mutante. Antonio y Sandra también son buenas personas y respetarán a Callion. Ahora Shayla sabía lo que necesitaba el niño. Se acercó a él y le dijo que había encontrado la razón por la que no puede convertirse en humano, y es la falta de confianza en sí mismo. Es la fe en que puede lograrlo solo, y creer es muy importante. Si cree lo suficiente, incluso una mentira se convertirá en verdad. Para empezar, debe levantar su cola, que siempre cuelga lánguidamente sin mostrar ni una pizca de seguridad. Debe decirse a sí mismo que es un lobo maravilloso y que nadie puede ignorarlo, y decidió ganar confianza marcando territorio con Callion, pero él no tenía idea de qué era eso.
Marcar territorio es declarar al mundo que ese espacio le pertenece. Así crecerá su confianza y sentirá libertad. Si el chico casi siempre está bajo la cama, si no puedes sentirte seguro ni en tu habitación, ¿dónde más lo estarás? Ahora tocaba enseñarle al lobezno a marcar territorio. Para lograrlo, Shasha se transformó de nuevo en conejo. A Leon le encantaba verla así, y no podía contener su emoción. Así que esta vez tuvo que rendirse y dejar que la oliera. Por el olor, supo que había comido al almuerzo, y Callion olía a carne. El lobezno pudo determinar por el olor que ella había comido achicoria. Shasha lo quería mucho, y Leon decidió que él también empezaba a quererla. Pero la niña pidió que no la hicieran reír con tonterías, y sin darse cuenta, el lobito la lamió. A León le enfureció esa acción de ella. Ahora debía observar atentamente al conejo y aprender la postura correcta para orinar. El lobito quedó perplejo ante esto, y Shasha no entendía qué tenía de difícil. Pero León no quería repetirlo frente a ella. Quería hacerlo a solas. Shasha entendió que forzarlo no era buena idea, así que estuvo de acuerdo. Ahora le pedía que al menos enderezara un poco la cola, y hasta le permitió olerla. De repente, alguien tocó a la puerta, y Shayla volvió a ser una niña. Era Antonio, y preguntó si estaba con ella el joven duque, y pidió permiso para entrar un momento. Antonio echó un vistazo rápido, y la joven dama preguntó si todo estaba bien. Entendía que quizás venía a ver la situación con Callion, por orden del duque, y debía demostrar que hacía bien su trabajo. Y reiteró que estaban allí con el joven duque, pero al voltear, ni rastro de él. Posiblemente, en tan poco tiempo, logró escabullirse a la terraza. Antonio decidió irse y dijo que esperaba con ansias la próxima vez verlos a ambos. Y nunca dijo a qué había venido. De repente, Shayla sintió un hedor potente, y ahora entendió por qué Lion había huido. Simplemente huyó y marcó el territorio. Para empezar, decidió hacerlo debajo de la cama, y Shasha lo felicitó por el trabajo realizado. Quería abrazar al cachorrito, pero luego pensó que no debía dejarse llevar por lo adorable que era, y ella se contuvo y no lo abrazó. Pero Leon lo notó y se puso muy triste. Si la última vez lo acarició mucho, e incluso le dio un besito, y hoy ni siquiera lo tocó. Leon estaba muy triste por eso, y decidió que ya no le gustaba. Pero Shayla pensaba que solo le gustaba cuando se convertía en conejo. Callion intentaba convencerla de que no era así. Shasha en forma de conejito era tan pequeña que pensó que debía protegerla. Pero ella creía que todo era porque olía delicioso para él. La niña gritaba que él quería comérsela. Leon, entre lágrimas, decía que nunca quiso comerse a Shasha. Simplemente le gustaba muchísimo. Aunque sea una chica con forma de conejo, sigue siendo humana. Y él también, por eso ni pensó en hacer una barbaridad. Se abrazaron tiernamente y se reconciliaron. Leon preguntó si de verdad lo consideraba humano, incluso viendo que no podía transformarse. Abrazándolo aún más fuerte, Shayla respondió que, naturalmente, él es humano y pronto se convertirá en un chico guapo. Incluso lo comparó con un diamante en bruto, pero el lobezno no sabía qué era eso, y Shasha le mostró una gema en su ropa, y le explicó que no eran hermosas joyas desde el principio, sino simples piedrecitas especiales. Pero apareció un maestro que vio esa piedrecita especial y la pulió para revelar la joya interior. Y una persona especial puede convertirse en una joya, como un diamante en bruto. Y ahora Lion es ese diamante en bruto, y Shasha es la maestra, pero el lobezno temía no poder convertirse en joya. Shasha creía que en ese caso sería culpa de la maestra, y en ese caso ella se convertirá en alquimista, porque un alquimista puede transformar una simple piedra en una joya, y ella prometió que lo haría brillar. Leon admiraba lo inteligente y genial que era Shasha. En realidad, lo leyó en los libros. Ahí están las respuestas. El joven duque se asombró de que supiera leer, algo que él no podía hacer. Ahora quería aún más ser humano, para ser un chico listo, digno de Shasha. Como Shayla lo hizo llorar, decidió darle un permiso especial. Lamerla solo una vez, pero le pidió que, por nada del mundo, tocara sus orejas. Y él se metió su cabeza en la boca, casi entera. Después de eso, durmió plácidamente en su lugar. Shasha se preguntaba cómo un lobezno tan pequeño podía soltar tanto pelo. Pero también le preocupaba esa mísera alfombra donde dormía Callion. Quería lavarla, pero temía que durmiera en el suelo si la quitaba. Tirando de la alfombra hacia ella, dijo que quería limpiar un poco, y vio un anillo tirado en el suelo. Cuando Shayla escuchó sobre el matrimonio del conde Lexi, le dieron la opción de elegir un anillo de compromiso,
pero el tamaño del anillo parecía no importar en absoluto. Ella esperaba que al novio le gustara el anillo y pensara en sus ojos cada vez que lo mirara. Como el tamaño del anillo no importaba, la niña sugirió hacerlo más grande para que pudieran usarlo juntos cuando crecieran. Ahora entendía que no importaba el tamaño del anillo. De todas formas, no le cabría en la pata a ese cachorro. Lo más probable es que Callion lo guardara en algún lugar seguro, para no perderlo. Pero por ahora, Shasha decidió quedárselo ella. Decidió idear una forma para que Callion llevara el anillo consigo. Tarde en la noche, la niña decidió ir a la biblioteca, pero el cuidador ya no estaba y no sabía cómo entrar. Y de repente, vio una pequeña grieta en la pared. En forma de conejo, debía colarse por ahí. Y, efectivamente, para un conejito fue pan comido. Pero justo entonces, vio al duque frente a ella. Tan acostumbrada estaba a jugar con Callion como conejo, que olvidó que transformarse en la calle está prohibido. Temía que el duque la reconociera y la echara, y si el compromiso se rompía, otra vez con su padre. Pero el duque, de pronto, se giró en silencio y se fue, aunque juraría que sus miradas se cruzaron. Sin perder tiempo, Shaila corrió tras las estanterías para transformarse de nuevo. En cualquier caso, de todo tenía la culpa Callion. Él siempre la mira con esos ojitos brillantes, y ella se acostumbró demasiado a mostrarse. Necesitaba ser más inteligente, pero primero debía enseñarle a Callion a leer. En una de las estanterías vio una edición sobre la comprensión de los lobos. De ese libro, Shaila aprendió que el rabo de un lobo suele colgar, y ella obligó a Callion a levantarlo. ¡Qué error! También que hay lobos marrones, rojizos y negros, pero la mayoría son grises y manchados, y el color del pelaje puede cambiar al crecer. Eso significa que su marido podría ser un lobo negro después. Ya era muy tarde y la niña tenía sueño. Puso un separador en el libro para no olvidar dónde había terminado de leer. Transformándose en conejo, salió de la misma manera. El duque Greywolf estuvo todo ese tiempo en la biblioteca. Sacó de la estantería ese mismo libro que leía la joven. Al abrirlo, encontró un separador hecho de trébol fresco. Shaila preparó el libro para sus propios fines y se lo dio a Antonio para que lo revisara. Era un libro de contabilidad real, y ni el mayordomo, ni el duque se lo pidieron, pero la joven dama decidió que, a largo plazo, era mejor llevar un registro claro y económico de lo ahorrativa que era. Así nadie podría acusarla de derrochadora. Antonio estaba muy sorprendido de que la niña supiera la diferencia entre gastos y dispendios. Ella sabía perfectamente que los dispendios son cosas deseadas que no necesitas, o dinero que no era necesario gastar. Y los gastos son los costes necesarios que no se pueden evitar. Por ejemplo, el coste de remodelar la habitación de Callion o el dinero para las chuletas de cordero que le compró. Shaila venía de una familia de comerciantes, y para ella estas cosas eran elementales. Antonio preguntó si seguían llevándose bien con el joven amo, y Shaila contó que últimamente le estaba enseñando a leer, y él aprende muy rápido. El mayordomo se alegró mucho de esta noticia, pues antes nadie había logrado enseñarle nada al joven amo. Tal vez, en el futuro, ella pueda sacar al joven amo de su habitación. Antonio le pidió un favor a la joven dama. Le gustaría crear una oportunidad para que el joven amo apareciera en público como heredero del duque. Pero después de que el joven duque se peleara con su nodriza, que lo amaba como a un hijo, nadie pudo lavarlo. La nodriza se fue hace 5 años. Resulta que ese olor desagradable que Shaila notaba de Callion era porque no se bañaba, y Antonio decidió molestar a Milady con este asunto. Ella aceptó, aunque al principio no era muy agradable ocuparse de la limpieza y ahora del baño. Leon recibió a la chica alegremente en la habitación. Shasha notó que él la esperaba cada día más cerca de la puerta y le preguntó si pronto iba a salir al pasillo. Acariciando al lobezno, le preguntó en qué había estado ocupado todo el día y sugirió ir a lavarlo, o mejor dicho, a bañarlo. Lion repreguntó qué iba a hacer ella, como si no la hubiera oído, y la chica le propuso alegremente lavarlo hasta que brillara, pero el lobito se alejó de ella de inmediato y se sentó al otro lado de la habitación. Sheila preguntó por qué se alejaba tanto, y él respondió que solo quería sentarse ahí. La chica comprendió que naturalmente estaba mintiendo, y que solo estaba intentando escapar de esa manera, mientras que él solo se cubrió los ojos con sus patitas. Shasha decidió ser honesta y le dijo que era lindo, incluso sucio, pero realmente ya apestaba muchísimo, y ella no estaba bromeando en absoluto con ese asunto. Pues, además, toda esa suciedad en su pelaje no le hacía ningún bien, pero él, cerrando los ojos con fuerza, salió corriendo.
Le daba igual todo eso, y no quería bañarse, porque ella ya lo consideraba adorable, y con eso le bastaba. De repente, el lobezno se dio cuenta de que había hecho algo mal. Leon pateó a la joven con su pata cuando intentaba huir. La niña gritó que sabía que odiaba bañarse, pero ¿cómo pudo lastimarla? De la pena, Sasha se echó a llorar desconsoladamente. Para expiar su culpa, Leon accedió a tomar un baño y cumplió su promesa a su esposa. Estaba tan sucio que el jabón ni siquiera hacía espuma bien. El agua que escurría de su pelaje era negra de mugre. Y acordaron que, a partir de ese momento, se bañaría regularmente para oler bien y no apestar. Él estaba dispuesto a todo con tal de que Sasha fuera feliz. Ella notó que él estaba sorprendentemente tranquilo al bañarse, y a su hermana siempre le dolía cuando ella la lavaba. No se debían lavar los conejos con agua, pero la hermana siempre quería hacer lo que hace la gente. Era tan exigente, y eso era bastante problemático. Leon todavía se preocupaba por haberla golpeado con su pata, y le pedía que le mostrara dónde le dolía. Sasha confesó que en realidad no le dolía y que estaba fingiendo. Al escuchar esto, el pequeño lobo se calmó y dejó de preocuparse. Leon prometió que a partir de ahora tendría más cuidado y dejaría de moverse tan bruscamente. Ya que Sasha es tan suave y maleable, podría lastimarse fácilmente, y él no se había dado cuenta antes. Antonio le informó al duque que la joven ama se llevaba de maravilla con el joven amo. Aunque antes todos los tutores fueron atormentados por el joven amo, los amenazaban, los echaban e incluso los mordían. Pero ahora la joven ama le enseñó a leer, e incluso lo bañó hace unos días, y prometió que se aseguraría de que asistiera al banquete del Festival de Caza, la mayor celebración del norte. Antonio informó que planeaban preparar un lugar para el joven amo en el banquete, pero si fuera de los que obedecen sin más, su boda no habría sido un desastre. Pero el mayordomo confiaba en que con la ayuda de su señora sería diferente. Ella era sabia y prudente. Sheila lo estaba haciendo bien, aunque al principio a Su Alteza no le entusiasmaba su familia. Una orden de esos conejos desvergonzados no significaba nada para el duque, y su hijo, en su estado, no podía ser exigente con el matrimonio. Pero había algo que al duque realmente no le agradaba. En cualquier caso, Sheila Lexi era a quien Calion había elegido, aunque ni siquiera sabía que terminaría casándose con la chica del retrato. Desde el principio tuvo pocas opciones. En ese caso, era mejor no preocuparse por el nombre o el honor familiar, y buscar una compañera que realmente le gustara a Calion. El jefe de la familia Lexi llamó a su hija un producto de primera clase, un artículo bastante útil. Ya entonces, el duque Greywolf pensó que no era algo que debiera decirse sobre la propia hija. El conde Lexi dijo que Sheila se había vuelto elegante, pero bastaba una mirada a su conducta para saberlo. Parece que tuvo que presionarla mucho para convertirla en un producto de primera. El duque no entendía cómo una niña de 9 años llevaba la contabilidad, ni que encajes o perfumes debían clasificarse como adornos para una dama. Al final, el dinero es para mantener su dignidad, y el hecho de que Sheila aún ande por ahí en forma de conejo es un problema menor, al menos comparado con Calion. Y el duque Greywolf dio la orden de que comenzaran los preparativos para el banquete. Antonio preguntó si, ahora que tienen un nuevo miembro en la familia, deberían enviar una invitación a la señorita Blanchi. Blanchi, la hija adoptiva, se casó el mismo año en que nació Calion, y ahora vive en la casa del conde Piggy. El duque asintió, pero le recordó que ella ya no pertenece a la casa Greywolf. Pero le pidió a Antonio que se asegurara de que ese tipo viniera. Había preguntas que debía aclararle sobre el asunto. Después del próximo festival de caza, el joven duque cumplirá 8 años, edad en la que recibirá el llamado de la luna. Una etapa crucial para los hombres del norte. Al llegar con Lyon, Sasha notó que algo no andaba bien con él, y le preguntó qué pasaba, porque lo veía muy triste, pero él solo respondió que estaba bien, aunque no lo parecía. La chica supuso que quería descansar de los estudios, o se sentía mal. Si se había enfermado, entonces ella debía llamar a un médico. Pero él se angustiaba porque no sabía cuándo podría ser humano, pues hacía todo lo que le decía Sasha, comía bien, marcaba territorio, aprendió a escribir, a leer libros, pero seguía en esta forma. Él también quería convertirse en humano lo antes posible, igual que Sasha. La chica lo animó, diciéndole que estaba teniendo grandes avances en el camino, y además, para ser humano, era importante la paciencia. Si esperabas con paciencia, serías recompensado algún día. La chica entendía un poco los sentimientos de Leon.
Había pasado mucho tiempo desde que dejó de ser conejo y se convirtió en humano, y quizás había olvidado lo que era ser un mutante. Ya había decidido dejar de transformarse en conejo, pero haría una última vez. Como no había nadie cerca, volvió a convertirse en conejo. Desde esa perspectiva, el mundo parecía enorme y los adultos demasiado grandes. Era aterrador. Shayla pensó qué pasaría si no pudiera volver a ser humana. Lo que más le asustaría es que nadie la reconociera. Pero si todos reconocían a Callion, no había razón para asustarse. En realidad, lo más importante es que lo acepten como es ahora, incluso si no puede volver a su forma humana de inmediato. Si todos cuidan del actual Callion, Shasha querría que Callion también aprendiera a amarse a sí mismo. Mientras estaba sumida en estos pensamientos, volvió a transformarse en humana. Y justo en ese momento, vio por el rabillo del ojo que no estaba sola en la calle. Una doncella, atónita, había presenciado su transformación. Acercándose a ella, la joven dama le preguntó qué había visto. Pero ella solo agitaba las manos y gritaba que no había visto nada y que no le diría nada a nadie. Shayla la tomó de la mano y la arrastró consigo, decidida firmemente a que nunca más volvería a transformarse en un conejo. La niña sentó a Hannah a la mesa y le ofreció comer todo lo que había allí. Después de eso, quería que la sirvienta le contara con total certeza todo lo que había visto. Ella contó que realmente había visto cómo la joven dama se transformaba en un adorable conejo. Hannah dijo que había sido tan tierno que sin quererlo la siguió. Pensaba que no se podía ocultar una transformación tan encantadora. Shayla le prometió mostrarse otra vez en forma de conejo si guardaba el secreto más absoluto. Volvió a transformarse en un conejito y dejó que la sirvienta la acariciara. Hannah la tomó con ternura en brazos y la abrazó. Jamás imaginó que la joven dama fuera una mutante, y pensó en lo duro que debió ser todo este tiempo. Shayla reveló que su hermana aún estaba en la casa de Lexi, y es que se preocupaba muchísimo por ella. Hannah la entendía perfecto. Antes vivía a diario con su hermano menor, pero al llegar al ducado los separaron y ya no lo veía tanto. Lo extrañaba horrores. El tacto de Hannah era suave y agradable. Ojalá todos fueran tan amables. Shayla deseaba que todos vieran a su hermana y a Callion con el mismo cariño. La niña fue a la habitación del joven duque. Lo abrazó y le dijo que ahora solo quería cuidarlo, pues debía saber lo encantador que era. Mientras tanto, fuerzas oscuras vigilaban el ducado Grey Wolf. Por la mañana, Shayla decidió preguntarle algo a Hannah. Quería saber qué pasaría si en el próximo banquete del festival de caza, la joven Lora apareciera en su forma de loba. Quizá la gente se impactaría. Hannah confirmó que, muy probablemente, muchos se sorprenderán. La niña temió que la gente se riera de él y que Lion sufriera. Pero la doncella intentó convencerla de que eso no pasaría. Si alguien se atreve, ella saldrá al frente y gritará que muestren respeto a Lord Callion Greywolf, el orgulloso heredero del norte. Y después, el joven lord estará de acuerdo. Shayla realmente esperaba que pronunciara su nombre con orgullo. Hannah estaba segura de que así sería. En ese momento, Sandra ya había llegado por la joven dama. Junto con Sandra y Hannah, la niña debía visitar el castillo exterior del norte. Juntas inspeccionaron las plazas fortificadas del castillo exterior y del mercado. Shayla trató de examinar cada rincón con atención. Al fin y al cabo, como joven duquesa, debía saber cómo vive la gente. Y durante el festival de caza, las calles están aún más animadas. Pronto la gente empezará a prepararse para el largo invierno. Mientras tanto, en la capital, era la temporada de agradecimiento. Sandra escuchó que Hannah deseaba visitar la capital algún día, y Shayla le prometió ir juntas cuando tuvieran la oportunidad. Sandra decidió pasear un poco más por el mercado y esperar a todos en el carruaje, sugiriendo a Milady que paseara con Hannah. Y a la niña se le ocurrió una buena idea. Junto con Hannah se dirigió a una joyería y decidió transformar el anillo de León en un collar para que él pudiera llevarlo. Shayla le mostró aproximadamente a Hannah el tamaño del cuello del joven lord. Ella midió todo con una regla, para no equivocarse y mostrarle al maestro. Pero aún así, sería genial si Lion también pudiera venir aquí. Respirar aire fresco y ver la ciudad le haría bien. Y si estuviera aquí, Shayla lo presentaría a Hannah, porque ella se había convertido en su verdadera amiga. Shayla le preguntó si quería comprar algo, pero la chica se negó. Shayla le ofreció comprarle algo de la tienda, pero Hannah no podía aceptar un regalo tan caro. Entonces, la joven dama propuso darle el regalo a cambio de guardar aún mejor su secreto. Empezó a mostrarle a la doncella todo tipo de cositas adorables.
Sin elegir nada, decidieron volver más tarde. Hannah también quiso regalarle algo a su señorita. Resulta que Shayla no sabía del restaurante secreto en su castillo, y Hannah corrió hacia allí para comprarle algo de comer a la niña. Shayla temió que, si volvía sola al carruaje, Sandra regañaría a la doncella. La chica sentía una enorme curiosidad por lo que Hannah compraría, y decidió esperarla fuera. Pero, de repente, una señal de alarma resonó desde el campanario. Toda la gente huyó de la calle, mientras Shayla no entendía qué estaba pasando. A su alrededor todos gritaban que un Deimos había aparecido. Tras los riscos de Hemlock yace el reino de Asha, donde un cruel ejército demoníaco comanda bestias de destrucción. Y los que servían en él eran demonios. Shayla los miraba como si estuviera hipnotizada. Hannah, que llegó corriendo, le lanzó un paquete de comida a uno de los demonios, y eso lo distrajo por un segundo. Agarró a su señora de la mano y gritó que debían huir. Sandra ya los esperaba en los escalones del carruaje. En marcha, agarró a Shayla de la mano y la metió dentro. Pero al voltear, la niña vio que Hannah no alcanzó a subir, y el demonio la atrapó con sus garras. La niña observaba todo como una locura, negándose a creerlo. Quería correr tras su amiga, pero Sandra la detuvo. El carruaje salió disparado, mientras Shayla gritaba que Hannah no subió. Se quedó allí con el Daimos y deben salvarla. La joven empezó a llorar, suplicándole a Sandra que regresaran. Pero Sandra solo murmuró en voz baja que Hannah ya está muerta. Shayla no podía creer esas palabras. El reino de Asha, donde un cruel ejército demoníaco dirige a las bestias de la destrucción. Para tranquilizar a su señorita, Sandra le contó que, cuando un niño muere en el norte, se cree que va a jugar a los valles montañosos de Hemlock y renace como una hermosa flor silvestre. Y Hannah, sin duda, ahora está jugando felizmente con sus amigos. Pero no hay que llamarla demasiado alto, pues un suave tintineo de campanas, como un sueño, llega desde lejos. Y el terror invadió a Shayla. Hannah gritaba que era una cobarde, la llamó su amiga y la dejó morir. Y murió por su culpa, porque ella simplemente se quedó ahí parada, como una idiota, que ella lo había arruinado todo, y todo era por su culpa. Shayla se despertó en medio de la noche, presa del pánico. Lion le preguntó si estaba bien. Tras lo ocurrido, la chica no pudo contener las lágrimas. Leon lamía sus lágrimas, y ella agradecía que solo fuera un sueño. En medio de la noche, Leon fue solo a la habitación de la chica, impaciente. Estaba tan perturbada tras aquello, que ni siquiera pudo verlo. Esto no podría ser un sueño, pero aún se negaba a creer que pasó. Lloraba desconsoladamente por la muerte de su amiga. Leon se acostó a su lado y comenzó a consolarla. Le pidió que no llorara, porque eso también lo entristecía a él. La joven dama intentaba convencer al cachorro que no estaba llorando, y que solo los bebés como él son los que lloran. Pero cuando Leon lamió la mejilla de la niña, sintió el sabor salado de sus lágrimas. Sasha comenzó a regañarlo y a exigirle que se detuviera de inmediato. Y en ese instante, comprendió que había crecido y se había vuelto pesado. Él quiso bajarse para no molestarla, pero Sasha le pidió que durmiera así con ella. Leon se quedó, porque quería hacer todo lo que ella le dijera sin dudar. Por la mañana, la joven dama despertó con la intensa luz del sol matutino, y al sentir algo suave y esponjoso bajo la manta, se llevó un gran susto. Luego recordó, con un leve sonrojo, que se habían dormido juntos con Leon. El chico le preguntó, algo preocupado, si ahora se encontraba bien. Y en ese momento, se alegraron muchísimo. Era la prueba de que Leon crecía fuerte y sano. Y todo gracias a Shayla. Justo en ese momento, el duque regresó al castillo. Sus heridas eran horribles y Antonio insistió en que debían curarlas de inmediato. Los ataques eran cada vez más frecuentes, y tenía que pasar justo cuando la joven dama estaba en el pueblo. Antonio le aseguró que Shayla estaba bien, aunque seguro que le dolía la pérdida de su querida doncella. La orden de caballería no se entrenó en vano. No se rendirán fácilmente, ni siquiera al infame cuerpo demoníaco. Sin embargo, las bestias demoníacas que comandan son un problema. Cada Deimos tiene un poder de combate aterrador. Desplegaron al 30% de las fuerzas de caballería y apenas lograron destruir a 3 Deimos, pero 2 escaparon y no los capturaron. Era extraño. Hasta ahora todos los Deimos atacaban como bestias enloquecidas. Esta es la primera vez que huyen. Imagínate, pueden correr, esconderse y atacar por sorpresa. Si su inteligencia sigue creciendo, no sé cómo vamos a detenerlos. La leyenda del lobo negro que bajó solo a las montañas Hemlock y derrotó a un Deimos con una sola espada, tal vez se inventó para dar esperanza.
Y no sabíamos si Lion era el héroe de la profecía. La nueva doncella peinaba el cabello de Shayla y le decía que parecía especial. Pero ella estaba preocupada porque no sabía con certeza qué le había pasado a Hannah. La doncella dijo que lo más probable era que la chica hubiera muerto. Se rumoraba que los Deimos devoraron a varios aldeanos, y el funeral conjunto incluía incluso a aquellos cuyos cuerpos no se pudieron encontrar. Shayla miró a la doncella con irritación y le dijo que podía retirarse. Al irse, la joven le deseó a su señora que descansara bien. La nueva doncella era Jessica Mallory, hija del vizconde del norte, pero nadie llenaba el vacío de Hannah. Cuando ella se fue, León asomó tras la cortina. Shasha le dijo que no debía esconderse. Nadie osaría decirle algo malo, y castigaría a quien lo hiciera. El chico no podía vivir escondiéndose. Pero León odiaba cómo lo miraban los demás, y odiaba que supieran que era él. Una de las doncellas avisó que el duque esperaba a su señora. Shasha le preguntó a León si quería ir con ella a ver al duque, pero él no le respondió nada. Cuando la joven dama entró, el duque yacía en la cama, cubierto de vendajes. La chica notó que él sufría muchísimo. El duque aseguró que ya lo trataron y pronto mejorará. Antonio decidió que le contaría algo. Era información sobre el reino de Asha, más allá de las montañas Hemlock al norte. Recientemente, en el reino de Adsha, ocurrió un incidente de usurpación, donde dos familias poderosas compiten ferozmente. La poderosa familia matriarcal Veramos, que 5 veces produjo reinas y al rey de Asha, apenas se aferra a su legitimidad. La familia Veramos envió a uno de sus consanguíneos a la familia real como hijo adoptivo, y él, cambiando su apellido, obtuvo legitimidad y salió victorioso. El nuevo rey Helgot Asha, un hombre que porta el apellido real, pero es un Veramos de pura cepa. Hasta ahora, todos los Deimos invasores huían del reino de Asha desde sus lugares de cría. Pero esta vez fue diferente. Fue un ataque planeado. Persiguiendo a los Deimos fugitivos, el duque y sus caballeros vieron a un alto cargo del ejército demoníaco. Parecía estar vigilando sus movimientos, a la orden de caballería Grey Wolf y la situación en el norte. Ahora que sus problemas internos están resueltos, deben haber puesto sus ojos en el exterior. Para cambiar de tema, la chica contó que Leon aprende muy rápido y es muy inteligente. En su forma bestial le cuesta concentrarse, pero está progresando mucho. Crece sin parar, solo que... Una oreja se le ha levantado. Shayla deseó al duque una pronta recuperación, y él le pidió que no saliera sin necesidad. Ella llegó al norte hace solo unos meses, y hoy escuchó la noticia de que podría comenzar una guerra. En ese momento, Sandra observaba desde la esquina. Intentaba entender qué hacía Jessica en la habitación de su lord. La chica intentaba abrir la puerta de su habitación, pero Sandra la detuvo, agarrándola del brazo. Le preguntó bruscamente a la chica qué hacía allí. Esta era la habitación del milord, y él no quería que nadie entrara, excepto milady. Jessica fingió que simplemente se había equivocado de habitación. Sandra le pidió que no volviera a equivocarse así, pero Jessica se fue pensando en cómo ese mocoso podía tratarla así. En el pueblo se celebraba una ceremonia fúnebre. Shayla, en su mente, le rogaba a Hannah que la perdonara. Deseaba que encontrara la paz allí y que en la próxima vida naciera como una flor silvestre. Pronto se pondría el sol y era hora de regresar al castillo ducal. Por un segundo, Shayla creyó ver la sombra de un Deimos. Aquello la asustó terriblemente, de una manera brutal, pero al instante, esa visión desapareció por completo. Al voltear, oh sorpresa, vio un cachorro detrás de ella. Movía la cola alegremente y sacaba la lengua como un tonto. Y luego, sin más, se tiró de espaldas frente a ella. La gente reía al ver cómo pedía atención la cosita peluda. Ansiaba con todo su ser que la joven lo acariciara. Shayla deseaba con fervor que Leon tuviera esa seguridad. Eso, sin duda alguna, sería algo realmente maravilloso. Al regresar al castillo, Shayla vio que la comida seguía intacta frente a la puerta. Abriendo la puerta, preguntó por qué Lion no había comido todavía. Pues él simplemente se estaba escondiendo otra vez. Le daba miedo, ya que había mucha gente caminando cerca de la puerta, y odiaba que otras personas lo miraran y supieran que era él. Shasha intentaba explicarle que debía comer aunque ella no estuviera cerca, pero de repente olió un olor extraño de su mano. Ese olor le resultaba muy desagradable. De pronto, alguien llamó a la puerta, y en el umbral estaba uno de los sirvientes con ese mismo cachorro en brazos. A Leon todo esto no le gustó nada, y se abalanzó sobre el cachorro. Leon ahuyentó al intruso para que no osara tocar a Shasha. Shayla apenas pudo sujetar al lobito, y de repente,
Lion dijo que mataría a ese cachorro. Ya no era el Lion que ella conocía. De pronto, un sirviente agarró una escoba y quiso echar a Lion, llamándolo espíritu travieso. Pero el joven duque le ordenó que se largara. Shayla no podía entender qué demonios acababa de escuchar. Y Lion continuó, mostrando los dientes, ahuyentando al sirviente. Y no paró hasta que éste se ocultó tras la esquina. Y solo entonces comprendió que Shasha lo había visto todo. Él volvió a ser dulce y amable de nuevo. Y le propuso que le tocara la patita. Por la reacción de los sirvientes, Lion incluso atacaba gente en la mansión del duque. Y también intentó morder a un diminuto cachorro. Tal vez, Lion solo era un buen chico al lado de Shayla. Shasha preguntó si tenía la marca de la mordida, pero él no respondió, lo que significaba que sí la tenía. Lion se justificó diciendo que nunca la mordería a ella. No necesitaba a nadie más que a ella, pero estaba muy molesto de que ella tocara a ese cachorro. Casi lo consideraba una traición, y luego volvió a hacerse el tierno frente a Shasha. Intentaba justificarse diciendo que ella misma le había dicho que era un encanto. Shayla no podía creer que la hubieran engañado todo este tiempo y que Lion merecía ser actor. Ella le rogó que prometiera que no volvería a morder ni a amenazar a nadie, y tampoco debía morder a cachorros más pequeños ni decir cosas crueles. Shasha odiaba sobre todo a la gente cruel, y, si lo volvía a hacer, lo odiaría. Shasha le pidió que cumpliera su promesa y que la sellara con los meñiques, y Lion se lo prometió. Ahora resultaba que sacar a Lion del dormitorio no era el único problema. Tenía que aprender a vivir con los demás. Shayla terminó de bordar un hermoso lobo. Pero de repente, otra vez las visiones de los Deimos. Estaba totalmente horrorizada y sin entender nada. Pero eran solo las criadas admirando su labor. Jamás habían visto diseños tan delicados. Era una adaptación de un diseño popular en la capital. Cuando Shayla era pequeña, su padre creía que bordar era la habilidad más importante para una dama y la obligaba a practicar sin parar, aunque fuera torpe con las manos. Una de las criadas le preguntó dónde usaría la jovencita ese bordado, y Shayla respondió que sería para la funda de una almohada, para luego dársela a Lion. Le hacía mucha ilusión poder hacer algo por él. Las sirvientas cuchicheaban, pues no estaba claro de quién hablaban. Nadie había visto al pequeño duque Greywolf. Decían que estaba postrado en cama por una enfermedad. Otros que era un mutante. A ese lobo lo habían visto aparecer por la torre del reloj por la noche. Y Shayla era una chica que venía de lejos para casarse con la bestia. Dejando todo claro, la joven dama anunció a las sirvientas que Lion era realmente un lobo. Y además, es un esposo muy inteligente, confiable y orgulloso. Al llegar con Lion, la chica dijo que había estado pensando en algo. Ella quería que los demás reconocieran lo orgullosa que estaba de Lion. Puede que pareciera un lobo, pero es el esposo más maravilloso. Shayla quería que superaran eso juntos. Desde ese día, Lion se quedó bajo la cama, sin salir para nada. No comía, nada en absoluto, como antes. Shayla intentó sacarlo de debajo de la cama, pero él se negaba a salir. Ella lo sacó a la fuerza, tirando de sus patas. Lion gimió, diciendo que él tampoco quería nacer así, que quería ser grande y fuerte, como Henry y el gran héroe. Pero Shayla se oponía rotundamente. Si el lobo se pareciera a Henry, ella jamás se habría casado con él. Porque ella ama a un cachorro pequeño y encantador. Era tan lindo que incluso podía soportar que la molestara y lo provocara. Pero en realidad él no quería molestar a su Shasha, y ella difícilmente podría encontrar otro cachorro tan adorable. A ella le gustaba muchísimo León. Y entonces él preguntó, ¿qué tanto era ese muchísimo? Y riendo, la chica respondió, que como el achicoria. Entonces resultaba que él también era el más amado, como una golosina. Al principio Shayla solo no quería volver a la capital, así que pensó que debía volverse alguien importante para el joven Lord Callion. Pero ahora ella solo quería estar cerca de él, y él también decía que la amaba como a la chicoria. En cualquier caso, él debía cumplir su promesa, y nunca más andar por el tejado a medianoche ni atacar a los transeúntes. Ella todavía recordaba lo impactada que estuvo cuando lo descubrió por primera vez. Parece que entonces ella iba hacia Henry. ¿Elegías rutas tan peligrosas solo para evitar a la gente? Desde ese momento, ella le rogó que se convirtiera en el orgulloso y digno joven Lord Callion Greywolf. Si eso era lo que Shasha quería, entonces Lion estaba listo para hacerlo. Ahora iba de patrulla, pues ya deseaba que ese perro asqueroso se acercara a Shasha. No podía permitir que nadie más captara la atención de Shasha. Y de repente, Lion vio su reflejo. Realmente había cambiado mucho. Ya no se veía como cuando era un niño, ni siquiera como en su primer encuentro con Shasha.
Leon escuchaba los rumores, que cuando era pequeño parecía un cachorro patético, pero con el tiempo se volvió inquietante ver esa cara animal pronunciando palabras humanas. Por esas palabras, rompió el espejo con su reflejo. Pero Henry le trajo un espejo nuevo, y ahí fue cuando comprendió que le estaba mintiendo. El espejo era carísimo. Un simple jardinero no podría pagarlo. Así que hablaba de Lion con el mayordomo. Irónicamente, gracias al espionaje de Henry, Lion conoció a Sasha. Ese descarado mostró los retratos justo delante suyo. Henry dijo que se dedicaba a la entrega de retratos, y vio que uno de los retratos llamó la atención del lobo. Era el retrato de Sheila Lexi, precisamente. Ya entonces, Lion la consideraba un ángel en la tierra. En aquel entonces, el joven duque no tenía ni idea de que tras la acción de Henry se escondía tal intención, y que, al final, Lion se casaría con la chica del cuadro. Pero ahora se torturaba, creyendo que lo había arruinado todo y enterrado la vida de una joven tan hermosa junto con la suya, y la obligó a casarse con un lobo inútil y ridículo como él. Hasta la niñera lo odiaba. Al final todos huyeron, aterrorizados. Pero Sasha era tan ingenua. Aún lo llamaba lindo, lo abrazaba y besaba. Decía que lo amaba tanto como a la achicoria. Él no entendía por qué le gustaba algo tan áspero y sucio. Pero si a Sasha le gusta, él también intentará amarlos. Sheila llegó con un regalo a la habitación de Lion. La niña soñaba que la echaban como a una bruja, y ella intentaba proteger al pequeño lobezno. Llamaba frenéticamente a Hannah y Sandra. Estaba aterrada, pero ellos no respondían por alguna razón. Y de pronto, Jessica soltó que probablemente todos estaban muertos. Después de todo, el Deimos devoró a varias personas en el pueblo. Hubo un funeral colectivo, incluso para aquellos sin cuerpos hallados. Pero el cuerpo del joven duque, ese sí lo pudieron encontrar. En ese instante, Sheila despertó, empapada en sudor frío. No tardaría en comenzar el largo invierno del norte. La chica decidió contarle ese sueño a Lion. Ahora tocaba enfocarse en la operación León Confiado, y lo invitó a pasear. Pero él no pensaba salir, y ella no sabía cómo sacarlo del cuarto. Pero ella tenía sus trucos secretos. Prometió darle un beso si él salía. Por su mirada se notaba que sabía que lo besaría igual, aunque no saliera. Y entonces la chica dijo que besaría a aquel cachorro callejero que vieron la vez pasada. Funcionó, y el lobo decidió salir de la habitación. Hacía un clima precioso, y ella lo invitó al jardín. Pero a León le preocupaba que todos lo estuvieran mirando allí. De repente, uno de los sirvientes saludó a la joven duquesa y al joven duque. Y León hizo lo mismo en respuesta. Finalmente salieron al jardín. Sasha lo elogió mucho por eso. Antonio notó a los niños jugando en el jardín y llamó al duque para que contemplara esa escena. El joven duque y la duquesa corrían alegres por el jardín. Antonio jamás pensó que ese día llegaría. El duque también notó que su hijo había crecido bastante desde la última vez. E independientemente de su aspecto, ese niño era el heredero. Sasha le preparó un baño, pues su pelaje se había vuelto grisáceo. Pero extrañamente, su pelaje no cambió de color, ni siquiera después del baño. Tal vez todo esto se debía a que Lion había crecido. Pero, cuando dormía con la lengua afuera, ella solo podía verlo como un cachorro. Ella puso bajo su cabeza la almohada que había bordado. León, incluso en sueños, buscaba su anillo y pedía que se lo devolvieran. Pero a Sasha le daba mucho miedo regresar a la aldea, y decidió hacerlo cuando el clima fuera más cálido. El lobo no podía dejar de admirar la almohada que le había regalado su esposa, y ahora incluso podía leer las palabras que ella había bordado en ella. Le encantaba que ella lo bañara. Su tacto era muy suave. El champú que usaba la niñera era horrible, hecho de carne de monstruos, pero ella decía que debía lavarse con él para volverse humano. Pero él seguía siendo un lobo. Pero mientras le gustara a Sasha, estaba dispuesto a seguir siendo un lobo. Portaba con orgullo el nombre de Callion Greywolf, Leon Sasha. De pronto, él olió su fragancia. Sasha dormía aquí, en la cama de su habitación, pero lloraba en sueños y repetía que debía protegerlo. Él comenzó a lamer su rostro, intentando calmarla, y de repente escuchó que no solo debía protegerlo a él, sino también a su hermana. Continuaron sus paseos diarios, y Leon ya no dudaba frente a ellas. Ahora él mismo despertaba a Sasha para que saliera a pasear con él, y ahora siempre dormía sobre la almohada que ella le había hecho. Si eliges entre la achicoria y Leon, el lobo era más tierno y la achicoria más sabrosa. Pero por si acaso, la niña probó al lobo y dijo que él era súper apetitoso. Pero después de eso, le entró un antojo enorme de achicoria. Nadie en el ducado se sobresaltaba al ver a Leon, y Leon se acostumbró a ver gente. Quizás,
Ahora podrían empezar a aventurarse aún más lejos. Leon era un lobo muy adorable, y cualquiera pensaría que es la criatura más hermosa del mundo. Esta vez, Sandra fue al pueblo con ellos, y Sasha le recordó a Lion que observara con calma mientras entrenaban. Pero la gente del pueblo, al saber que era el duque, comentaban que era enorme y aterrador. Sandra lo defendió, gritando a la gente que mostraran un poco de respeto a la familia ducal. Pero el lobo se comportó de manera sorprendentemente tranquila y buena, y la niña lo felicitó por eso. Por fin llegaron a la joyería que buscaban. Allí tenían listos collares, tanto para el joven duque como para Hannah. Shayla le pidió a Sandra que enviara la joya a casa de Hannah, esperando que al menos aceptaran eso. Leon preguntó quién era Hannah, y la joven dama respondió que era su amiga. Le preocupó que ella pudiera ser más cercana a Hannah que a él, pero la niña, con tristeza en la voz, respondió que Hannah ya no estaba. Sasha quería devolverle el anillo a su esposo, pero ahora la cadena le quedaba demasiado pequeña. Estaba sorprendida de que el lobo hubiera crecido tanto en ese tiempo. Al enterarse del collar para el lobo, Henry se echó a reír a carcajadas. Pero la joven duquesa explicó que solo quería colgar el anillo al cuello de su esposo. Pero si sigue creciendo, no tiene sentido encargar uno nuevo. Pero al ver que era un anillo de matrimonio, Enrique estuvo de acuerdo en que la niña tomó la decisión correcta. Y dijo que no tenía sentido ir al joyero, ya que él tenía algo mucho mejor. Tenía un collar de cuero de buey, muy resistente. Pensó que así sería mucho mejor. Pero a León no le entusiasmó nada la idea. Sasha creía que el oro era la única opción adecuada para el joven duque. Pero Henry insistió en que este collar era mejor que lo mejor en calidad del ducado, y le pidió que confiara en él por una vez. Tras ponerse el collar, León le preguntó a su esposa qué le parecía, y ella respondió que se veía perfecto en él y que le sentaba muy bien. Al lobo le encantó escuchar eso. Ahora podría llevar siempre el anillo y nunca quitárselo. Era su tercer tesoro. El segundo tesoro era su almohada favorita. Y el primer tesoro, la mismísima Sasha. Ya que ahora iban juntos al pueblo, Henry preguntó si planeaban ir a las montañas y al río. Sasha recordó que en primavera comenzaba el festival de caza. Esta vez quería ir al banquete junto con su esposo. Pero Henry se mostró muy escéptico ante este evento. Leon pensó que si iba a ese evento, dirían cosas horribles de Sasha, y dijo que Henry tenía razón y que no iría a ninguna parte. Sasha preguntó qué pasaba y por qué él había tomado esa decisión. Si ya podía salir a la calle sin problemas. Y ahí se dio cuenta de que su amada esposa estaba molesta por eso. Necesitaba una excusa que no hiriera sus sentimientos. Y empezó a decir que todo era por culpa de los fantasmas. En el festival de caza pululaban fantasmas en animales muertos y podrían comerse a un cachorro tan pequeño como él. Pero Henry empezó a excusarse diciendo que bromeaba cuando el lobezno era del tamaño de un guisante. Y ahora tampoco parecía un cachorro. Hasta los caballos temblaban si lo veían. Shayla le pidió a Henry que dijera que no existían los fantasmas, ya que Leon creía cada una de sus palabras. Pero el lobo siguió insistiendo en que sí había visto un fantasma. Sasha lo sentía mucho, pero prometió llevarlo al banquete costara lo que costara. Ahora no sabía qué hacer. Lion entendía que, desde que dijo que no iría al banquete, su esposa estaba deprimida. Pero la restricción de besos era demasiado cruel. Recordó que el primer día que salieron, ella lo besó unas 30 veces. Y ayer fueron solo 10 besos. Lion vio que la razón era que había crecido y ya no era pequeño, blanco y esponjoso. O porque todavía no se había convertido en humano. Y contó que volvió a ver un fantasma, que simplemente se quedó parado mirándolo. Era el fantasma de un gran tigre, pero en la granja de caza no se cazaban esos animales. Pero Leon recordó que aún no lo atraparon hace mucho tiempo. Sasha lo tranquilizaba. Decían que los fantasmas comen cachorros, y él es humano. Ya ni siquiera sabía si quería convertirse en humano. Su corazón era ciertamente humano, pero a su esposa le gustaba como un pequeño cachorro. Y ella seguía insistiendo en que fuera al banquete. El lobo se negaba rotundamente. De repente, lo alcanzó un sentimiento que no desaparecía por mucho que huyera. Era el deseo de caminar sobre dos piernas, y el deseo de abrazar a su esposa con ambos brazos. Lion se aterraba con todos los pensamientos que tenía en la cabeza. Al darse la vuelta, vio cómo la niña corría tras él. Ella empezó a regañarlo por salir corriendo al frío y a la oscuridad. Ahora él veía con claridad que ella lo amaba muchísimo. Por los fantasmas, él empezó a dormir con ella en la cama. Pero la niña sentía mucho calor. Les llegaron muchísimas cartas, y Sasha comenzó a leerlas en voz alta. De repente, entre las cartas,
vio una carta de su casa, y lo que estaba escrito allí la sumió en un profundo terror. Su hermana estaba terriblemente enferma, pero su padre esperó, fingiendo que todo estaba bien. La milady vendía collares y brazaletes para pagar las medicinas, pero ella no mejoraba. Ellie pedía que le enviaran algo de dinero al banco de la capital, y Shasha explicó que Ellie era su sirvienta en la capital, y el conejo, del que escribían en la carta, era su hermana enferma. Sheila estaba muy angustiada por su hermana, y a Lion le angustiaba que su Shasha llorara. Él intentaba calmarla como podía, pero ella no paraba de llorar. De ninguna manera. Lion incluso aceptó ir a ese banquete. Pero la chica se culpaba de que su hermana enfermara, por haberla dejado sola, y ahora el lobo entendió por qué lloraba. Sheila decidió urgentemente viajar a la capital. Debía cuidar de su hermana y no podía regresar, pero el lobo no podía permitirlo, y propuso trasladar a su hermana al norte. Esta idea la hizo reaccionar. Estaba muy contenta de que Lion propusiera eso. La chica ni siquiera pensaba que le permitirían traer a su hermana. Después de todo, su esposo haría cualquier cosa para que su Shasha sonriera, pero a cambio, ella debía seguir consintiéndolo. Los dos compraban comida a un vendedor ambulante, pero Shasha le recordó que por la noche también los esperaba un banquete, y Lion debía hablar allí con el duque. La joven quería pedirle permiso al duque para traer a su hermana y a su doncella Ellie. Ellie estaba muy preocupada por ella y quería ir al norte. Shasha quería mandarlas a buscar tan pronto como terminara el festival de caza. Por lo tanto, el lobo no podía escapar del banquete como de una boda. Su padre lo miraba a menudo con decepción, pero su esposa siempre lo miraba con cariño. En la mesa, Lion fue el primero en hablar sobre la mudanza. El duque entendió que se referían a la familia de Lexi. No debemos mencionar al mutante delante de los vasallos. Explicaron que se trataba de la hermana y la criada. El duque aceptó, pues tras la partida de ese chico, Shaile se sentiría sola en tierra extraña. La joven lady no entendía de quién estaban hablando, y entonces comprendió que se refería a Callion, pues pronto cumpliría 8 años, y esa es la edad en que reciben el llamado de la luna. En el frío y duro norte, muchos niños mueren a temprana edad, y cuando un niño cumplía los 8 años, se le consideraba adulto, y se le enviaba a entrenar y luchar en defensa del norte. Esto solo aplicaba a los chicos, y a Callion le llegó la hora de partir a las montañas Hemlock. Sheila quedó horrorizada con esta noticia. No se imaginaba a un cachorro inmaduro entrenando y luchando, y encima combatiendo contra los Deimos. El duque no podía hacerle esto a Lion. Sheila lo abrazó con fuerza y no quería soltarlo. Pero el lobo sabía que debía ir y convertirse en caballero, porque para el norte eso se consideraba normal. Todo hombre pasaba por eso, y además solo sería por un mes. Shasha gritaba que él no sabía qué eran los Deimos, si hasta le teme a los fantasmas. Pero Lion le mintió, nunca había visto fantasmas, solo quería dormir con ella. Él pedía que no se preocuparan por él, porque en realidad es muy valiente, e incluso podrá derrotar a ese Deimos fácilmente. Pero las lágrimas de Sheila corrían a raudales. Ella se preocupaba muchísimo por él. Ella le rogaba que le dijera al duque que no iría al servicio. Pero los chicos no se hacían caballeros solo si estaban muy enfermos o eran cobardes. Y Callion no era ninguna de las dos cosas. Él quería convertirse en un esposo confiable, que pudiera proteger a su esposa. Sheila no quería oír nada y no pensaba dejarlo ir. El duque preguntó si Sheila se negaba a dejar ir a su marido a las montañas Hemlock, y ella respondió firmemente que así era. Su señoría estaba muy descontento con esto. Sheila insistía en que, como su esposa, tenía derechos, pero el duque no lo veía así. Era su derecho, como señor de estas tierras. La niña se comportaba extraño desde el banquete. Una niña tan perspicaz debería conocer las tradiciones del norte. Le aterraba que Lion fuera joven y débil, pero entrenaría en las mismas condiciones. Pero todo niño de 8 años es joven y débil, aunque sobrevivieron 8 inviernos nórdicos y se ganaron su lugar. El duque supuso que la razón era que ella no pudo hacer de él un hombre. Su apariencia ya no importaba. Ya se había mostrado en todo el territorio norte y en el banquete, bajo el nombre del joven Lord Greywolf. Sería una vergüenza para su familia si el heredero Greywolf no luchara, y Sheila deshonraba el nombre glorificado y dado por el duque. Si hubiera sabido que llegaría a esto, no se habría entrometido. Ella solo quería que otros vieran lo orgullosa que estaba de Lion. Sheila, dirigiéndose al duque, le recordó que ella también era Greywolf, y la dama de la casa puede actuar como representante del Lord. Así que si Callion debe irse, entonces ella pedía ir en su lugar.
Intentó demostrar al duque que trabajaría como todos los chicos, pero él fue inflexible y la mandó a descansar a su habitación. Sheila estaba muy preocupada de que los Deimos pudieran llegar hasta Lyon. Cayó de rodillas ante su majestad. Él vio que ella misma estaba a punto de desmayarse y llamó a la servidumbre. La primera en ayudar fue Sandra. Intentaba calmar a la niña y le decía que el joven señor no se iba ahora mismo. El duque no tenía idea de qué hacer con la niña llorando. Para él era más fácil luchar contra un Deimos. Pero era una niña valiente. El duque nunca pensó que de verdad ofrecería enviarla al entrenamiento. Pero ahora ya se había rendido. En la habitación, echó las joyas en el bolso y llamó a Leon para que la siguiera. Quería que se alejaran del norte antes de que todos despertaran. Sasha se estaba comportando de forma muy extraña, y eso era malo. Él le rogó que al menos le permitiera llevarse su almohada. Henry era cómplice de esta fuga. Usaron el carruaje que era para Ellie. Sasha eligió a la persona equivocada para esto. Henry era un espía del duque. Bueno, quizás así era incluso mejor, porque no podían simplemente huir. Pero Sasha tomó esa decisión por Lyon. Para la chica, esto era una muestra de valentía increíble. Todo lo que hacía era mejor que perder a su marido. Para entonces, alguien ya debió notar su desaparición. Fue algo tan osado que impactó a todo el castillo ducal. León jamás se habría atrevido a tanto por sí solo. Si no hubiera conocido a Sasha, lo habrían arrastrado a entrenar. Sasha hizo tanto por él que quería ser valiente por ella. León iba a cumplir con su deber. Tras esperar a que la niña durmiera, Henry preguntó el plan, pero León dijo que volvían al castillo. Henry tendría que contarle toda la verdad al duque, pero León le pidió que dijera que él lo había planeado todo. Le rogó que dijera que fue un cobarde que convenció a Sasha para huir. Henry no quería mentir, y le exigió al joven duque que lo dijera él mismo. Pero él no podía. Justo ahora partía a las montañas a entrenar. Si volvía a ver a Sasha, su resolución podría flaquear. Y decidió irse un día antes para volver un día antes. Incluso si ella se entristecía, era algo necesario. Y Henry debía asegurar la protección de la niña, o lo lamentaría, porque frente a él estaba el futuro señor del norte. Lyon le pidió a Henry un trozo de pergamino. Y Sasha, incluso en sueños, le suplicaba que no se fuera. Sheila corría por la calle buscando al lobo. Gritaba y lo llamaba por su nombre. De pronto, vio una pequeña bolita de pelo. La joven dama lo abrazó y le dijo que volviera. Encontrarán un nuevo hogar y todo estará bien. La niña dijo que lo protegería sin importar nada. Pero de repente, él desapareció de nuevo. Sheila despertó llorando, y el lobo ya no estaba en sus manos. Sandra escuchó todas sus angustias nocturnas. La niña se bajó de la cama y volvió a llamar a Lyon. Sandra intentaba calmarla con todas sus fuerzas. La niña sollozaba y decía que lo arrastró con ella. Al abrir los ojos, estaba de nuevo en el castillo ducal Grey Wolf, como si nada hubiera pasado. Lyon desapareció y solo le dejó una nota. En la carta, él le confesaba su amor y le agradecía por todo lo que ella había hecho por él. Pero al final, él era Grey Wolf. Ella misma le recordó que un lobo nunca huye. Por lo tanto, regresaría sano y salvo en un mes, y sería el esposo del que ella podría estar orgullosa. Pero después de esa carta, la chica realmente se sintió mejor. Y es que sus ojos estaban completamente hinchados de tanto llorar. Sheila volvió con el duque y le dijo que, como orgullosa norteña, deseaba ver el futuro de la Orden de Caballería, por lo que quería visitar el centro de entrenamiento al menos una vez. Su Alteza no podía comprender de dónde sacaba tanta perseverancia esa chica, porque incluso si su esposa Lucía estuviera viva, no haría algo así, pero él la mandó a ocuparse de sus asuntos. Ella fue a ver a Henry y le pidió que le entregara una bolsita a Lyon sin que el duque lo supiera. Escuchó que la comida en el centro era horrible y él necesitaba alimentarse bien. El centro estaba a medio camino de la montaña. 3 días de viaje, o más si evadías la guardia. Pero a Sasha no le importaba mucho. Solo quería que Henry entregara lo que le daba. Luego, cambió su enojo por súplica, y con ojos llenos de tristeza, le rogó a Henry un favor más. Y al final, Henry accedió a ese viaje de varios días. Al regresar, contó que no pudo ver a Lyon en persona, pero escuchó que se estaba adaptando y entrenando duro. Nadie lo estaba lastimando allí. A Sasha le alegró oír eso, pero aún así se sentía un poco triste. Quería enviar a Henry otra vez para que le llevara más carne. Henry entendió que esta parejita estaba conspirando contra él. Sheila se decía que debía ser fuerte para recibir a León con una sonrisa a su regreso, pero su inquietud no desaparecía. Se suponía que sería un mes,
pero en las montañas nevadas ardía un fuego intenso. Ahora la chica comprendía que las malas premoniciones nunca fallan. Tenía horribles pesadillas, donde buscaba a su lobo entre las llamas. La atormentaba una pesadilla en la que todo el norte estaba envuelto en fuego. Pero el incendio en la montaña no era solo un sueño. Corrió hacia el duque y le rogó que hiciera algo. Pero él no sabía cómo lidiar con ese infierno abrasador. Pues el fuego es un elemento natural, y la voluntad de un gran dios, un simple humano, no puede oponerse. Él pensaba que no tenía derecho a enviar allí a la élite, destinada a proteger el territorio, solo porque estuviera su hijo, aunque fuera el único heredero. Naila estaba muy preocupada de que pudiera morir, pero el padre creía que León tenía más posibilidades de sobrevivir allí que todos los demás. Se decía que el chico que se fue de noche en carruaje llegó al centro de entrenamiento al amanecer de ese día. Era comparable a la velocidad de una paloma mensajera. Por lo tanto, preocuparse por él era inútil. Era un lobo negro, destinado a ser el héroe del norte. Así que decidieron esperar un poco más. Pero las criadas comentaban que el fuego no cesaba desde hacía días y que seguramente todos los niños del centro de entrenamiento habían muerto. Al oír esas palabras, no pudo quedarse sentada. Si no podía salvarlo, prefería estar ella misma en las llamas. Convertida en conejo, decidió comprobarlo todo por su cuenta. El pequeño conejo corría entre las llamas, y de repente vio que el reino de Ashi había enviado una legión de Deimos. Notaron a Shayla, pero pensaron que era solo un animal, y el conejo corría cada vez más lejos. El duque preguntó dónde había estado corriendo la joven, pero ahora no era el momento para averiguarlo. Ella lo había visto todo con sus propios ojos, y ese incendio forestal no era ninguna voluntad divina. El ejército de demonios de Ashi los había invadido. Henry también iba a ir a la batalla, y prometió que traería de vuelta al joven maestro. Durante los meses que esperó a Henry, nunca perdió la esperanza. No conocía a nadie más valiente y fuerte, y ella conocía al joven maestro mejor que él. Así que no dudaba de que volvería con Lyon. Al volver, contó que también había visto la legión de demonios, y que lo más probable es que el joven maestro hubiera sido aplastado por una pila de rocas. El centro de entrenamiento fue reducido a cenizas, y el muro de piedra exterior, que patrullaba Lyon, se derrumbó por completo. Pero quizás así era mejor, porque no había nada más horrible que ser destrozado por demonios o quemado vivo. Al oír esas palabras, Shayla cayó de rodillas. De nuevo, lo vio sosteniendo al pequeño lobezno en sus brazos, y luego extienden sus manos hacia él. ¡Esos malditos demonios! Le arrebatan a Lyon, y él, tan impotente, rogaba que lo salvaran. Hannah la consideraba una inútil conejita. Soñaba con su padre, quien la culpaba de todo. Shayla despertó de nuevo, empapada en sudor. Sentía mucho frío, aunque fuera verano. La joven no podía creer que Lyon hubiera muerto. Releía su última carta. Han pasado muchos meses, y él escribió que regresaría en un mes. De repente, llegó la noticia de que a todas las mujeres y niños se les ordenaba abandonar el castillo ducal. El enemigo estaba a las puertas. Debían huir. Pero Shayla respondió con firmeza que no se iría. El duque no estaba. Lyon aún no regresaba, y como jefa interina no podía abandonar el castillo y huir. Le dijo a Sandra que se fuera, pero ella no podía dejarla sola. Se realizaban funerales si encontraban un cuerpo o pertenencias. La muerte de Lyon no estaba confirmada. Por si acaso él regresaba, Shayla debía permanecer aquí. Después de un tiempo, el duque y sus caballeros regresaron. Ella preguntó si habían encontrado alguna señal de Lyon, pero volvieron una vez más, con las manos vacías. Los caballeros lo sacrificaban todo en el norte para mantener la línea del frente, pero la capital les enviaba ineptos sin entrenamiento, y el duque decidió contratar mercenarios externos. La joven dama preguntaba a todos los caballeros si sabían algo del lobo, pero nadie podía decirle nada en absoluto. Los caballeros ya no querían hablar de él. Lo llamaban el Lobo Negro, Salvador del Norte. Pero la profecía y los dioses mintieron. El Lobo Negro estaba muerto y el norte no se salvaría. Henry regresaba al frente porque no tenía elección. Ya casi no quedaba nadie allí, aunque la última vez volvió sin un brazo. Las pesadillas no cesaban, ni en sueños ni en la realidad. La guerra no terminaba, Lyon no regresaba, y de Henry no había ni una palabra. La guerra ya duraba 3 años, y un día llegó la noticia de que Henry había muerto en batalla. Le suplicó a uno de los caballeros que le entregara una cosa a la milady. No se separó de ella hasta el final. Cada vez que había un pequeño respiro, él, casi obsesionado,
rebuscaba entre montones de piedras. Afirmaba que debía encontrar algo. El caballero le entregó a Sheila un pequeño bulto. Al desenvolverlo, vio un trozo de collar de cuero. Era aquel collar de cuero vacuno que él le había puesto a León. Esto era de lo que Henry se aferró hasta la muerte y que tanto quería darle a Sheila. Era el último recuerdo de León y lo último que quedaba de él. Ahora sabía, con certeza, que él ya no estaba. Si Sheila hubiera sabido que el dolor de la pérdida sería así, nunca habría venido al norte ni se habría casado. En lo más profundo de su corazón, siempre sospechó que había muerto, pero se aferraba a una débil chispa de esperanza. El duque estaba gravemente herido, pero no podía dejar de pensar en el frente. Su señora deseaba visitarlo, y él permitió que la dejaran entrar. Vino a pedir permiso para celebrar el funeral de León. Ese estafador de cuero guardaba lo más preciado de León, su anillo de bodas. Pero el duque se negó. Estaba seguro de que su hijo vivía. No podía morir ahora. El padre estaba convencido de que regresaría para salvar el norte, con un solo golpe de espada. El duque pensaba que ese objeto no era aún confirmación de su muerte. Pidió que lo dejaran solo, pues necesitaba paz. En ese momento, una invitada llegó al palacio. Sandra reconoció a Lady Blancy, pero se presentó como Madame Piggy. Dijo que venía porque escuchó que el duque no estaba bien. Sabía lo difícil que era para Sheila, pues hace unos años ella también fue Grey Wolf. Blanche le propuso a Sheila que la llamara hermana mayor. Su padre estaba enfermo y ella no podía quedarse en la capital. Él no la ha llamado ni una sola vez desde entonces, pero ella decidió quedarse a su lado, para ayudarlo a recuperarse. Blanche, con devoción ilimitada, cuidaba del duque y gestionaba todos sus dominios. Sin embargo, la salud del duque solo se desvanecía, y cada vez pasaba más tiempo en un profundo sopor. Y el duque le pidió a Sheila que organizara su funeral. El funeral de León fue modesto e íntimo. Sasha le rogó que no se afligiera, porque se reunió poca gente, ya que el norte ya tenía mucho dolor, y la esposa del joven duque arrojó al fuego el resto de su collar. Así se despidió de su querido lobito. Esperaba que ahora retozara sin preocupaciones en los valles de Hemlock. Le pidió que no llorara ni se pusiera triste, pues de todas formas todos se volverían a ver. Sheila regresó a su habitación. Salió al balcón. Blanche, en ese momento, estaba arreglando las cortinas en la habitación del duque. De repente, Sheila escuchó que alguien entraba en la habitación. 2 hombres desconocidos le dijeron que se iba con ellos. Eran el vizconde Rosen y el barón Adolf. En el consejo de vasallos se había decidido acompañar a la joven duquesa a otro lugar. Sandra gritaba que no podían hacer eso, pues la señora debía quedarse en el castillo ancestral. La llevaban a un lugar desconocido. Era un monasterio real, pero, en el fondo, era una prisión, pues la viuda es una pecadora, que arruinó a su marido, y aferrándose a la vida, solo es una carga, agotando la riqueza del clan. El consejo de vasallos Grey Wolf decretó eliminar a la inútil y deslucida joven duquesa, exiliándola al monasterio. Sheila estaba muy cansada y no entendía por qué estaba allí, ni por qué le había tocado todo esto. Precisamente ese día, ella planeaba saltar desde el balcón. Ahora volvía a ver a León, y mientras él estaba con ella, nada le importaba. Y así pasaron varios largos años. De repente, un joven se acercó a ella y le dijo que era Callion. Pero ella no le creyó. León siempre la llamaba Sasha, no Sheila. Su cachorrito jamás pondría esa sonrisa tan grotesca. Este hombre no puede ser su León. Y su cachorrito murió hace mucho tiempo. Emily le recordó la historia de la condesa Max. Un hombre apuesto la visitó, presentándose como el conde Max. La condesa le creyó, y hace poco falleció tras beber un té envenenado. Sheila estaba en la misma situación, y no querría que dijeran eso de ella. Sheila decidió que no le daría nada a un advenedizo que se atrevía a hacerse pasar por su león, y escribió su última voluntad. Los impostores no se detenían. Una y otra vez aparecían nuevas falsificaciones, llamándose Callion. Pero cuanto más hablaba, más afinaban sus palabras y acciones. Desde el principio, fue un error siquiera tratar con ellos. Aún se aferraba a la tenue esperanza de que uno fuera el verdadero león. Ya casi no tenía nada que perder, y pidió en su testamento que, a su hora, reunieran sus bienes y los quemaran en la plaza, y lo que no ardiera, al orfanato. En el aislamiento del monasterio, quedó aislada de información externa, y en ese caos, lo único que podía hacer era soportar. Y cuando reaccionó, ya estaba frente al patíbulo. La multitud gritaba que la ejecutaran de una vez. Sheila no entendía qué decían ni por qué la habían traído allí.
En la multitud decían que era la causa del colapso del ducado. Por eso la llamaban coneja desvergonzada, que había arruinado a su marido y que además era una ramera. Comenzaron a leerle la acusación a Sheila Greywolf. Cometió adulterio con un hombre soltero siendo viuda, un pecado enorme. Traicionó a su esposo, robó su herencia y manchó el honor de ambas familias, y hasta maldijo al duque Greywolf, llevándolo a la muerte. Pero ella estaba encerrada en un monasterio. Imposible que hiciera algo así. Por estas acciones, fue condenada a muerte. Aceptar esa muerte significaría el pecado de no haber protegido a Hannah, Lion y a su hermana. Pero los crímenes de los que la acusaban no eran suyos. Cuando faltaban segundos para la ejecución, alguien gritó que detuvieran el proceso inmediatamente. Alguien gritó que el lobo negro había regresado. Uno de los caballeros proclamó que ante ellos estaba el legítimo heredero del duque Greywolf, protector de Hemlock, la sagrada espada de la libertad, el lobo negro del imperio. Era el esposo de Sheila Greywolf, Callion Greywolf. El verdugo no les creyó. Si eran caballeros Greywolf, deberían haber entrado a la capital en el desfile triunfal. Pero ¿a quién le importaban ahora los desfiles? Gritó con furia que detuvieran ese juicio. El lobo negro intentaba saber quién se atrevió a acusar a su esposa. A Sheila le pareció que escuchó un nombre familiar, olvidado hace mucho. El lobo negro estaba frente a ella y la llamó Shasha. La abrazó con fuerza, pero ella no entendía qué sucedía. El caballero le preguntó si lo reconocía. Él decía que era su Lion, pues le dio su palabra de regresar y la extrañó muchísimo. En ese instante comprendió que esta vez, esos estafadores realmente decidieron no andarse con pequeñeces. Sheila yacía en su cama, intentando comprender cómo demonios había sobrevivido. Y entonces recordó al hombre de la plaza. Él parecía muy dolido porque ella no lo reconocía. Fue un error hablar de Lion con esos estafadores. Ahora se han pasado de la raya. Esperaron el momento justo, cuando Sheila estuviera al borde de la muerte y vulnerable. En esas condiciones, sería impensable rechazar a alguien que se hace llamar Lion, su salvador. Era extraño, ¿dónde habrían encontrado a un actor tan guapo? Pero no podía permitirse perder la lucidez. El nombre de Lion y su parte de la herencia es todo lo que le queda y debe protegerlo. Tras la puerta, alguien decía en voz alta que, según lo acordado con su majestad, primero debía celebrarse un desfile triunfal. La costumbre impide entrar en la capital antes. Más tarde, oyó que llamaban a la ventana. Sheila, molesta, saltó de la cama y vio al mismo hombre de la plaza. Del susto, cayó y él preguntó si estaba bien. Sheila sentía su olor a sangre, a hierro, a guerra. Él realmente venía del campo de batalla y decía lo mucho que añoraba a su Shasha. Tenía unas manos enormes y podía aplastarla fácilmente, pero Sheila le pidió que se alejara. El caballero intentaba averiguar qué le había pasado. Todo a su alrededor había cambiado, pero debía reconocer sus ojos. El matiz era similar, sin duda, pero la mirada era insolente, llena de poder. Sheila aún no podía creer que él fuese su cachorrito. Lion no entendía cómo era posible que no lo reconociera. Aprovechando el momento, Sheila agarró un pesado candelabro bajo la cama, pero él la detuvo con sus propias manos. Lion preguntó por qué hacía eso, ya que era muy peligroso. Hasta ahora, siempre que veía impostores, se enfadaba y los ahuyentaba. Este hombre se hacía pasar por Lion, con una desfachatez increíble. Si las cosas no salían como quería, podría acabar con ella fácilmente. Sheila lo llamó por su nombre y le dijo que ahora él era su esposo. Pero él propuso primero hablar y discutir muchas cosas. Para empezar, examinó la habitación donde ella estaba. Estaba indignado de que su Shasha estuviera en condiciones tan horribles. Sheila parecía estar viendo una obra de un solo acto. Este actor está a punto de dominar a la familia Greywolf y ser el poderoso señor del norte. Si todos creen que es el duque heredero, entonces esa será la verdad. Sheila le pidió que se bajara de la cama. Él lo hizo de inmediato, pero recordó que antes incluso dormían juntos a veces. ¿Así querías verme?, preguntó León. Dijiste que no te gustaban los musculosos. Me relajé un poco. Pero esta es mi estructura. No seré más delgado. Sheila recordó aquella charla, cuando le contaba a su cachorrito que odiaba a los tipos inflados. León dijo que le había escrito muchísimas cartas, pero ella nunca le respondió ni una sola. La chica murmuró suavemente que no había recibido nada. Si de verdad es su esposo, debería tener un montón de preguntas para ella. Después de 15 años se reencuentra con su esposa y al instante la juzgan por infidelidad. Quizás debió preguntar por el otro y si hubo adulterio. La miraba y comprendía que, al parecer, le resultaba un extraño.
León se disculpó por asustarla y decidió salir de nuevo por la ventana, pero deteniéndose un segundo, preguntó si podía esperar un besito, o quizás al menos podrían abrazarse, pero Shayla lo miró como si fuera un canalla acosador. Evitando tomar los votos, la chica soñaba con dejar el convento algún día. De lo contrario, todas las propiedades a su nombre pasarían a la abadía. Pensaba que quizás este hombre intentaba sacarla de los muros del monasterio. Mientras tanto, esperaban a Lion en el campamento de los caballeros Grey Wolf. Uno de los caballeros le preguntó a Calion cómo le fue visitando a su esposa, porque cuando se trataba de esposas, él no paraba de hablar de su Shasha. El rey Ashi-Helgot fue derrotado, y la legión de Deimos, oliendo la derrota, se retiró del frente. Esta guerra parecía eterna, pero terminó con la victoria de la Orden Grey Wolf. Lion cabalgaba alegremente de vuelta, esperando ver a su Shasha. Él se imaginaba cómo ella lo reconocería al instante. Lion estaba seguro de que su esposa era incapaz de tales crímenes. Ella no lo recibió con los brazos abiertos, ni lo consoló por todas sus penas, sino que lo miraba como a un extraño y un descarado canalla. Pero incluso en ese momento, ella era hermosa para él. En 12 años en el monasterio, Shayla nunca había visto a la superiora, y hoy la había llamado. Ella informó que el marido de la chica se oponía ferozmente al monasterio y al templo supremo por las condiciones de su estancia. En todo este tiempo, la joven ni siquiera tuvo la oportunidad de contactar con nadie del exterior. No podía saber nada de lo que le interesaba. Quería saber cómo había terminado la guerra, si el duque Grey Wolf se había recuperado de su enfermedad, si el conde Lexi seguía viviendo tan deshonrosamente y si su hermana seguía encerrada en el sótano. En esencia, ni siquiera sabía qué estaba pasando con su proceso, y mucho menos sabía que algún bribón se hacía pasar por su marido. Resulta que irrumpió en el monasterio con botas militares, agarró a la superiora por el cuello y comenzó a amenazarla. Incluso amenazó con expulsar a las monjas de inmediato. Shayla decidió que era hora de medidas drásticas y dijo que quería ser monja. Pero primero insistió en que la chica reconociera la situación. Lord Grey Wolf desafió el decreto sagrado y entró a la capital con sus caballeros, interrumpiendo el juicio. Su ejército rechazó a la legión demoníaca. Poseía la fuerza militar más poderosa del imperio. Nadie podía detenerlo. Los caballeros Grey Wolf, llegados desde el lejano norte mezclados con mercenarios extranjeros, son héroes, pero a la vez una fuerza ajena, y su existencia irritaba mucho al emperador. El emperador ya estaba reuniendo sus fuerzas, y Shayla difícilmente quería un derramamiento de sangre en la capital. Pero si mantienen la victoria, él podría convertirse en emperador. La superiora le sugirió a Shayla que averiguara si su esposo estaba en el norte y que su monasterio ya no podía garantizar su seguridad. Iban a devolverla como exigía su marido. Ella logró negociar con la superiora para quedarse 2 días más, pero a cambio le pidió que dijera que el monasterio nunca la había oprimido ni la había dejado morir de hambre. Y luego le entregaron todo lo que tenían. Emily era la única en el monasterio a quien Shayla podía llamar amiga. Ofreció compartir su última comida juntas. Shayla temía que, incluso si regresaba al norte, los canallas que la metieron aquí seguirían ahí. Y si el castillo Grey Wolf sería como ella lo recordaba. Shayla le pidió a su amiga que enviara una carta a la finca Lexi a través de sus contactos. Pero Emily dijo que para tal petición le sería más fácil acudir al sacerdote Nicolás, ya que ella pensaba que era con él con quien había cometido adulterio. Nicolás era un pervertido que amaba acosar a las damas del monasterio, pero la sola idea de estar relacionada con él era peor que ser condenada por adulterio. Aunque resultó que ese depravado ya estaba en prisión, Shayla recordaba que su león era tímido y llorón. Incluso si lograba volverse humano, dudaba que hubiera crecido así. De repente, escuchó su voz de nuevo tras la ventana. Gritó que casi se cae y que de esa altura podría haber muerto. Shasha abrió la ventana, y él pensó que aún se preocupaba por él. Apartándose, le preguntó por qué volvía en medio de la noche. Solo escuchó que quería ser monja, y no entendía por qué, si él regresó. Shayla explicó que la herencia del ducado iría bien sin ella, aunque su reputación sufriría. A Lion le sorprendió que su esposa pensara que venía por la herencia. Shayla insistió en que probara que era realmente Calion. Ahora entendió que lo evitaba porque pensaba que era un impostor. Sacó de debajo de su camisa un anillo colgando de un cordón de cuero. Hace mucho que perdió el collar de cuero, pero seguía llevándolo. Y Shayla reconoció el anillo que ella misma eligió. Pero debía mantener la calma.
pues tal vez este hombre encontró el anillo en medio de la batalla y se lo quedó. O incluso pudo haber encargado una copia a un joyero. Ahora León entendió que fue muy engreído al creer que su esposa lo reconocería a primera vista. En ese momento, la chica propuso que respondiera a sus preguntas. La primera fue nombrar el lugar donde orinó por primera vez. Solo el verdadero León podría saber la respuesta a esa pregunta. ¡Sí!, gritó que no sabía las respuestas a esas preguntas. Entonces, ella empezó a preguntar sobre el aseo, pero él la interrumpió y dijo que ahora se lavaba varias veces al día y no olía mal. Ella quería que dijera cuántos años estuvo sin lavarse, pero él respondió que ya no recordaba eso. Entonces, recordó al cachorro llorando mientras comía ajo. Tenía que decir cuántos dientes se había comido. Leon le rogó que dejara de recordar el pasado. Él sabía perfectamente que se comportó como un idiota. Solo le causó sufrimiento a Sasha y no sirvió para nada. Pero ahora todo era diferente y jamás la haría sufrir. Los recuerdos de esos momentos invaluables del pasado aún mantenían a la chica en este mundo. Ella le pidió que nunca más insultara al León de su infancia, porque para ella era el esposo más confiable y honesto del mundo. Shayla le pidió que le hiciera un favor. Le pidió que sacara al sacerdote Nicholas de la prisión, porque no cometieron adulterio ni nada parecido. Lo involucraron injustamente en todo esto por su culpa. Si Shayla se había encariñado con el monasterio, él estaba dispuesto a construir uno igual para ella en el norte. Pero como fuera, le propuso a la chica regresar juntos al norte. El tipo seguía intentando tocarla, pero ella no lo soportaba. Ya creía que estaría encerrada en ese monasterio, pero fue bastante fácil escapar. Mientras ese impostor pensaba que la vería en 2 días, ella decidió huir ahora, y le ordenó al cochero que la llevara al condado de Lexi, con su hermana.